Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy Buenos bien. días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Matías Morla. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Javier Díaz. Bien, muy bien, ¿no? Lindo lugar en este estreno. Bueno, estamos estrenando. Sí. Vamos a Yo lo que siento es que no había hecho nunca streaming. Yo tampoco. Siento que nosotros que somos dos periodistas, y vos también, un abogado penalista de la formalidad de los medios tradicionales, por ahí todavía vamos a respetar un poco, nos va a costar un poco la informalidad, ¿no? Tal cual. Bienvenidos a Dos Reyes, estamos acá Gracias en Link, a toda la gente de Dos ¿no es Reyes. cierto? Aquellos que están conectándose de a poco en un programa que empieza a salir todos los martes a partir de las 10 de la mañana, ¿no? De 10 a 12. ¿Vas De a 10 a venir? ¿No 12. tenés tribunal de los martes? No, arreglé para poder estar. ok. Los martes acá de 10 a 12 vamos a compartir con Javi Díaz. No sé si querés presentarte o decir algo sobre vos, sobre tu tarea, pero los dos nos dedicamos un poco a los temas policiales y judiciales. Exactamente, digamos. Hace muchísimo. Con Claudio nos conocemos desde, Sí, claro. la década del 90, Sí. cuando éramos así de chiquititos, Exacto. Que compartíamos la calle como mobileros y demás. Y vos en esa época no tenías tantas arrugas. Y vos no Yo tenés tantas tampoco. caras. Tal cual. Tiempo. Joven, ¿cuántos años tenés, Matías? 46 para 47 ahora. Junio. Es más chico que nosotros, apenas unos meses. Exacto. Che, ¿se escucha bien la distancia con los micrófonos, todos? Ahora nos van a decir. Bueno, los invitamos a que se vayan sumando. Sí. Supongo que como en todos los streaming hay que suscribirse, Gastón, a Dos Reyes Stream. ¿Ok? Dos Reyes de Stream, exactamente. Y también por Instagram, que pueden seguirnos en los cortes que vamos a hacer con todo el equipo de producción de acá y que vamos a destacar lo más importante del programa y también van a poder ver el programa completo, ¿no? ¿Expectativas? Va a ser buen programa. Con la Pero actualidad de ustedes, más todas las cosas que quieran saber de Maradona, así que vamos a estar con todos los detalles y todas cosas para contar. Y ver la parte linda de Diego, que lamentablemente con el juicio y con todas las cosas que están ocurriendo no se puede ver, pero también tiene la parte linda que es la que va a quedar en definitiva más adelante. A ver, mucha gente que sabe que ibas a estar con nosotros, obviamente, dice, bueno, pero va a ser un programa porque como están con él, que yo. Lo bueno de conocernos con Claudio es que sabemos que nosotros con Matías no somos amigos. no. Sí Hice tenemos un par de entrevistas. sí tenemos una buena relación, como tenemos con cualquier otro abogado. Un amigo en común. Un amigo en común, además también, muchos amigos en común, pero te vamos a preguntar de todo. Está perfecto. No te vamos a hacer una indagatoria, pero va a estar cercano a eso, a propósito de Diego. Y todo lo que se habló de vos, en este caso, como un único responsable de toda la situación y de la muerte de Diego. Sin embargo, estoy sentado acá y el juicio está en San Isidro, así que ya ahí la realidad te demuestra que lo que dijeron algunas personas, tampoco fueron todas, estaba como una tendencia para hacerme mal y no pudieron. ¿Vos todavía creés que eso, tu capítulo judicial, después vamos a hablar de la marca, Sí. después vamos a aclarar bien lo de la marca y toda esa historia, pero esta es una introducción. ¿Tu capítulo judicial con este juicio está cerrado para vos? Nunca estuvo abierto. A mí me investigaron, como investigaron un montón de personas, los fiscales hicieron un trabajo bárbaro, investigaron a todos, mucho más cuando había gente que sembraba sospechas sobre mi participación. Me investigaron de punta a punta a mí y a muchas personas más que la gente no sabe y terminaron atribuyendo la responsabilidad al staff médico. Eso ya está avanzado y está en una etapa de juicio. Ahora, todos los que están en la audiencia, ahora después vamos a hablar un poquito más de este tema, tenemos otros temas también, judiciales, muy duros, muy interesantes también. Todos los que están los 7 que están en la audiencia, digamos los imputados, los que están frente al tribunal, acusados, más la enfermera que va más adelante por juicio por jurado, están todos imputados por homicidio de Simple. Diego Armando Maradona. Homicidio simple, sí. ¿Para vos fue un crimen o Diego se murió? No, fue una mala praxis. Un crimen no hay ahí. El dolo no lo van a poder demostrar, en mi opinión. Las hermanas y yo sostenemos que fue una mala praxis, una negligencia en la atención médica. Un plan para matarlo es muy fácil. Vos fíjate, cuando en Candela se hablaba de un plan para matar a la nena, yo dije... ¿cómo Candela puede Sol ser? Rodríguez. Exacto. Estamos ¿Cómo hablando puede de la nena ser que también mataron. que no hay una comunicación entre los imputados? Acá, ¿cómo puede ser que haya un crimen de Maradona y si Sweet Medical no se hablaba con Luque, el Luque no se hablaba con la enfermera no se hablaba con Kosachov? Es imposible hacer un crimen y organizar un plan criminal para asesinar a Maradona
con todos los teléfonos secuestrados. Imagínate la investigación que fue la muerte de Maradona. ¿Qué es la muerte de ¿Y Maradona? no crees que ¿A lo vos te secuestraron el Claro. teléfono? No, pero está en mis chats con toda la gente que hablaba. Claro. Están los chats, por eso están mis audios. Ah, vos declaraste como testigo. Soy testigo. ¿Sos claro. testigo? ¿Vas a tener que volver a declarar en este Como juicio? testigo. Sí, en el primero no me citaron porque no llegaron, viste que Sí, se cortó. dictó la nulidad y se cortó. Y ahora sí me van a citar, estoy propuesto como testigo. ¿Quién te propone como testigo? No, creo que a mí de todas las partes, porque la gran mayoría de testigos es lo que está en la causa, entonces proponen todas las partes. Yo ya declaré en San Isidro, entonces ahora me toca declarar en el Tribunal Oral. ¿Vos crees que, a ver, van a terminar varios o todos culpables? No, todos culpables no. Yo creo que la condena a un sector del staff médico excluye a otro sector y la condena de este sector excluye a este sector. Son proporcionalmente imposibles condenar a los dos. Es decir, a Kosachov y Luque los máximos responsables. A ver, explica un poquito eso Claro, de los sí, sectores. sí. ¿Cómo son los sectores? Tenés Suite Medical que hacía la atención domiciliaria. Sí. Si Suite Medical es culpable, yo creo que no es culpable el resto porque Suite Medical está bajo la internación domiciliaria. En cambio, si sí es culpable el resto, no es culpable Suite Medical porque tuvieron una atribución distinta. Condenar a todos a la vez, yo creo que hay gente, por ejemplo el psicólogo Díaz, que no es médico. Si Diego se murió por el tema de estar hematizado y por el agua que tenía en su cuerpo, el psicólogo Díaz, ¿qué sabe eso? Sabe de psicología. Al no ser médico, escapa su nivel de responsabilidad. Que Claro. es mi criterio, ¿no? Hay que ver ahora qué pasa. Claro. O sea, hay dos sectores para vos. El sector de Luque, Kosachov Kosachov y Díaz, y Díaz, y todo lo que tiene que ver con Swiss Medical. Exacto. El coordinador, el médico clínico, la coordinadora de enfermeros, todo ese La sector enfermera. es otra cosa. a mi criterio sí, a criterio de la justicia no, porque están todos juntos. Entonces, este juicio lo que tiene que dirimir es quiénes son los responsables de la atención médica a Maradona, si un sector o el otro. A mi criterio sí, te lo estoy diciendo Sí. Matías Morla. No sé lo que los jueces claramente, los fiscales y la parte querellante opinaron otra cosa, por eso llegan a juicio todos juntos. ¿Y por qué lo dejaron morir? Porque si no lo quisieron matar, pero Diego estaba tan deteriorado que hasta se asombró muchísimo el policía que vio el cuerpo al momento de llegar para constatar justamente con los hombres. Me asombré yo, Javi, cuando lo vi que no podía hablar porque estaba con la voz robotizada. Lo que pasa es que uno después se da cuenta que la voz robotizada es producto de estar todo hinchado, que estar todo hinchado agua es peligrosísimo, eso lo aprendés después. Es lo mismo que vos como periodista me quieras explicar algo a mí, yo como abogado te quiero explicar algo a vos. Me pongo a hablarte de una nulidad, le hablo de una nulidad a Claudio y va a quedar dando vuelta. El médico tendría que saberlo. Ahora, vos me preguntás a mí, llegó Maradona a esa casa, no había ambulancia, no había los elementos médicos básicos, todo, y que tiene que determinar que no se cumplieron eso, son los mismos médicos que lo llevaron ahí. Es decir, hay una cadena de responsabilidades que yo le deseo mucha luz a los jueces actuales, que son jueces serios, no son como el cachivache de McIntosh. Y van a tener que buscar la responsabilidad de quiénes fueron los culpables y de qué fueron los culpables. Porque también el delito, no te olvides que están elevados a juicio por un plan criminal. Exacto. Hay que ver si lo podés demostrar el plan criminal. Porque a mí me causa gracia a los abogados que dicen, no, le vamos a pedir tanta cantidad de años. Si todavía declararon 2 testigos, ¿qué sabés? Un abogado serio tiene que esperar hasta el final de las audiencias y decirte por el testimonio de tal, y tal, llegamos a tal conclusión, llegamos a tal determinación, no sabés qué van a declarar las personas. Bueno, igual conocen la instrucción de la causa, pueden tener una hipótesis. De hecho, lo que te estamos preguntando es cuál es tu hipótesis, definitivamente. Está bien, pero yo no te puedo asegurar, yo te estoy diciendo lo que opino yo. Para los jueces ahora tienen que escuchar a todos los testimonios y seguir adelante con esa línea, que el juicio me parece que va a durar un montón. ¿Qué día fue la última vez que lo viste a Diego? Diego muere el 25 de noviembre de 2020. Sí, ¿Vos yo cuándo lo viste? vi, creo, no estoy seguro, después me tengo que fijar bien. Imagínate, pasaron 6 años y con todo esto te puedo decir un día más, día menos. Yo lo habré visto al 10, 6 días antes de que fallezca, más o menos. Fuiste a la Sí, casa, sí. fuiste a la internación. Fui a la casa. Ahí lo viste con la voz robótica, lo viste cómo lo describís. Llegué, estaba acostado, estaba de buen humor, estaba contento por verme a mí, pero de mal humor. Yo lo conozco bien, estaba de mal humor, pero contento por verme. Entonces no lo quería, él estaba acostado, no le quería decir
vamos, nos levantamos, vamos a tomar algo, porque me di cuenta que estaba para estar ahí. Y me saluda y usa una voz muy robótica. Yo pensé que me estaba cargando. Ajá. Entonces le dije, te conseguí una peluca para que salgamos de noche, porque estaba con esto ahí, pensé que me estaba haciendo un chiste él, ¿viste? Y ahí me di cuenta que no era un chiste, que estaba mal. Salí de ahí, informé que estaba con esa voz. Ahora, ¿A quién le conoce? a Díaz. Ajá. Díaz A es Carlos un buen Díaz, al médico. psicólogo. ¿Te había acompañado él a vos? No, lo ¿Estabas llamé ahí? porque yo Díaz tengo diálogo normal, es más habitual de estar hablando. También cuando salí, no había... la enfermera creo que la vi en la puerta, que no estaba con Diego. Y esa fue la última vez que lo vi. Claramente la voz robótica, después a la distancia te das cuenta que es la voz de una persona que está padeciendo eso. Pero después, según los testimonios, según la foto de la causa, creo que después mejoró. Porque vos fíjate que me presentó una foto Luque que de hacía 5 días que estaba sin hinchazón, o no sé si es así o no es así, no sé. Habría que ver si ese hinchazón que va o que viene es así o no es así. Claro. Y a nivel médico vos tenés 2 juntas médicas que son proporcionalmente opuestas. ¿Vos lo que viste raro era la voz robótica Sí. o viste algo más raro? Y le dijiste a Díaz, ¿y Díaz qué te dijo? Le voy a avisar a Luque, le voy a avisar a la gente de Sudamérica. Está todo ¿Cómo por- fue esa historia? Primero que yo no le di la importancia que tiene hoy porque no sabía que era la voz robótica. Yo también me puedo levantar con la voz... Difónico, ronco, qué sé sí. yo, no sé. Ok. Pero entonces partamos de esa base, yo no le di la importancia que hoy llego a escuchar la voz robótica, no llamo una ambulancia, porque ya aprendí de lo que se trata. Ujú. ¿Y hablaste algo con él en ese momento o nada? Sí, no, él hablaba. Lo que pasa es que pensé que me estaba cargando, porque hablaba... Así, con esa voz. Así, viste, una voz media... Ah, rara. sí. Sí. Como si hubiese absorbido Exacto. Helio. globo de helio. Helio. Exactamente, mejor definición no existe, es esa definición. Ok. ¿Y qué hablaste con él? ¿Cuánto tiempo? ¿Poquito? Porque él me dijiste... 40 segundos. Contento de verte a vos, pero fastidioso. Exacto, 40 segundos. Le dije ponete bien, que después salimos, me di cuenta que no me estaba cargando, le dije, bueno, 10, te dejo descansar tranquilo, después te vengo a ver. Me dijo te amo, que me llamó la atención porque siempre me decía te quiero, me dijo te amo. Él me dio un beso en la mano, le di un beso en la mano, me acerqué la mano, me dio un beso y me fui. Esa fue la última vez que fui a... Claro, ahora, a ver, yo te hago una pregunta, después después vamos a seguir hablando, Sí. más cosas, algunos Sí, detalles sí. más. Tenemos miles de preguntas como todos los que nos deben estar mirando ahora, pero vos, de Diego, en ese momento, ¿qué eras? ¿El manager, el qué? De Diego, más allá de amigo o lo que sea. Profesionalmente, ¿qué El era de él? abogado. El abogado. Y manager, Sí, representante. apoderado, sí. apoderado. ¿Y por qué no denunciaste eso? ¿Y por qué no los obligaste a que Diego estuviera bien o estuviera internado en otro lado? Y no en esa casa de mierda. Porque no era función mía esa, no me podía meter en eso yo. Pero vos no habías ¿Cuándo traído, perdiste? no habías traído a Luque, No, el no, vínculo con Cosachó, ¿no trajiste a ninguno vos? No, a día ¿No solo. recomendaste a nadie? A día solo. A día solo. Pero vos te pensás que yo podía llegar ahí con la familia diciendo me llevo a Maradona y me lo llevo a... No, pero digo, No. qué sé yo veo a mi mejor amigo mal y veo que no hay reacción de la familia y estaba digo, en un pozo, viejo, estaba en un pozo operatorio internado con suite medical. No sé vos qué hubieras hecho, Javi, si hay una persona que está internada con suite medical y vos te pensás que... no es te normal que responsabilizo se- por no haber hecho, porque Pero uno a veces sí, en ese momento pero tenés que pará, estar. Si vos, tenés, Pero- si vos entrás a ver a tu amigo, está en un pozo operatorio, no sabés si lo de la voz puede ser serio o no puede ser serio, en el cual tenés un médico clínico, una enfermera, un jefe de enfermera, un jefe de médico clínico, más los médicos personales, ¿qué voy a hacer? Le voy a inventarle una clínica que se llame Matías Moll, lo voy a internar ahí. Y aparte, pará, yo de esa casa, no solo que no tengo nada que ver con la elección, sino que me pareció una terrible pelotudez alquilarla. Y hablo así porque acá se puede hablar como uno quiera. ¿No le hablar. alquiló tu hermana esa casa? No, mi hermana no la alquiló esa casa. Ok. ¿Quién la alquiló? Hanna Maradona. Y fueron todos a Gana ver... firmó, dice que... No, la fueron a ver la casa. Ahora vamos a la elección porque hay una polémica quién la eligió. No está claro quién la Ah. eligió. Cuando a mí me llaman por la casa, yo agarro y digo, me parece que no tiene sentido porque la casa esa en la que está ahora está en la casa de La Plata, que era la casa que le daba Gimnasia, que era una casa hermosa. Y dije, con lo que hay que pagar acá,
póngalo en la otra casa, que ya está la casa como quiere Diego, los abanos como quiere Diego, el televisor como quiere Diego, la cama como le gusta a Diego, todo lo que le gusta a Diego estaba en la casa de La Plata. Y dije que no, a la casa sin verla. A la media hora o a los 40 minutos me llama alguien, que no puedo saber ahora quién fue, si fue un abogado o fue un colaborador, y me dice: no hagas lío con la casa porque quieren la casa cerca para que lo visiten la familia. No te plantes con la casa porque vas a tener un problema. Y yo ahí accedí al alquiler, a pagarlo. ¿Quién fue que te dijo eso? No importa. Fue un buen consejo igual, ¿eh? ¿Por qué? Imagínate si lo que pasó hubiera pasado en la Casa de La Plata, porque yo no los quise llevar a San Isidro, me hubieran condenado diciendo que yo los alejé de la familia porque no quería que estén cerca de la familia. Eso es lo que subyace. Quizá esa es la pregunta que subyace, que es lo que las hijas y quizá la podemos dejar esta pregunta, mirá, o la podemos responder y después seguimos, porque tenemos un par de temas para tratar. Y te dejo una picando, como decimos siempre. Dale la tuya, dale la tuya. Esta cosa de... Se lo querían llevar para seguir manejándolo, que es un poco lo que estás diciendo vos. Imagínate si encima volvía a la casa en la que lo teníamos, la que estaba con nosotros en La Plata cuando era técnico de gimnasia, digamos. Como que se lo disputaban dos partes para llevárselo, para seguir manejándolo, para seguir rodeándolo. Esas son llamadas de empleado. Yo no sé ahora mis choferes si se pelea uno con otro para ver quién me lleva y se queda sin trabajo. Son peleas de empleado. Acá ya en el juicio de McIntosh, por estar hablando pavada, se perdió el sentido. Si un empleado te dice: si se lo lleva a la familia me quedo sin trabajo, y preguntarle al empleado. Ninguno era Sócrates ni Aristóteles, qué sé yo. ¿Vos sabés lo que están hablando nosotros ahora los pibes de la puerta? ¿Qué sé yo? No lo sé. El empleado de tu cuñado. Sí, está bien, pero es mi cuñado, pero yo no me voy a hacer responsable de lo que dice él. Mi cuñado, yo soy abogado, soy empresario, ahora vine acá, tengo 20.000 clientes. Y él no sé qué estará esperando, estará haciendo. Si era su vida eso, qué sé yo, no sé, yo no te puedo responder por Matías, eso. Y después, para después, que vamos a seguir hablando de esto, te dejo una pregunta, después la contestas, Dale, por sí. favor. ¿Por qué Dalma y Janina te consideran un diablo para con su padre? Y responsable de la muerte, y te querían como imputado también. ¿Lo hablamos después, te parece? Vale, perfecto. Bueno, lo hablamos después, mira, porque vamos a hablar, hoy hay audiencia hoy en el juicio. ¿Qué aperturita que... Mira, fuerte la apertura, ¿no? Es que... Pero igual se abre vamos a hacer eso. Se abren un montón de temas. Pero vamos a ir y volver, porque sí. tenemos un caso que tiene Matías que todavía no está muy difundido, que ya si me lo enganchan lo podemos enganchar, que es el de una nena discapacitada que muere en una pileta de un centro de rehabilitación por descuido de los... ahora nos vamos a meter a hablar con el papá, creo, si podemos. Por descuido de los que te la tenían que cuidar. Esto pasó la semana pasada, esta semana. Y fueron guardavidas. 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 En Ingeniero Maswitz, ¿no? Sí, insólitamente con el nombre ese, guardavidas. Sí. Estaban con el teléfono jugando. La nena tenía una discapacidad. La dejaron en la pileta. Nadie la miró y la persona que la dejó se fue. Ahora vamos a hablar de ese tema. Vas a representar al padre. Exacto. Ahora vamos a escuchar al papá. Vamos a hablar con él. Estamos hablando del caso Renata. Sí. ¿No es cierto? Renata, la nena se llamaba así. Tenía 13 años. Sí. Tremendo. Con un trastorno de espectro autista y con una inmovilidad, creo, en un bracito, además. Sí. Vamos a hablar del caso Renata. Vale. Vamos a hablar de el caso de los deliveries. Vos tenés una causa de un delivery que fue asesinado. Hoy los deliveries en el conurbano... Es desde pandemia, ¿eh? Desde pandemia se ha incrementado muchísimo los robos a deliveries. Y también hay mucha más actividad de delivery. Exacto. De aplicaciones, de chicos de aplicaciones. Robo de motos, entre otras cosas. Y además, Javi, hoy hay audiencia en el juicio de Maradona y declara lo que sería tu parte, la parte Morla declara hoy. Hoy declara Morla. Rita Maradona. Sí, de alguna manera. Porque la familia quedó... porque hay mucha gente que nos puede estar siguiendo y no sigue como nosotros al dedillo el juicio. Chicos, está Ignacio. ¿Está Ignacio? Está en el Zoom. Bueno, ahí voy, Ignacio, un segundito. Vale. Así que vamos a hablar también de la declaración de Rita. En un ratito. Ahí me mostró Morla recién. Y declara Verónica Ojeda,
Declara Díaz. Y que Carlos es Díaz, de el los psicólogo. médicos, acaba de decir, Sí. es el único tuyo. No es médico. Exactamente. El Que psicólogo. no es poco lo que está diciendo cada vez Exactamente. que dice. La aclaración es médico, ¿no? importante. Caso Renata, nos metemos ya con el caso Renata, lo que contaba justamente Dale. el ingeniero Mayuit, esta muerte por negligencia, por homicidio. Ahora vamos a hablar con Matías de esto, pero tenemos la nota con el papá, ¿no, Clau? Sí, lo tenemos ahí, Ignacio Aris, no sé dónde lo podemos ver, Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Acá Javier, Claudio Pérez Buen día. y Matías Morla, el doctor Matías Morla. ¿Cómo estás? ¿Bien? Complicado. ¿Cómo te va? Si se Hola, puede ¿qué tal? decir. Sí, contanos un Bien. poquito, Ignacio, cuándo fue esto y tu relato de lo que pasó con tu nena Renata. Mira, yo me entero el sábado a las 15 horas, estaba saliendo de mi casa, me manda un mensaje de urgencia a la madre que vaya urgente me pone venir ya y me manda la ubicación, allá en Madwich, y me manda la ubicación de un hospital, de una clínica. Cuando llego es una salita. A Diana le avisan alrededor de las 2 menos 10 de la tarde, la llaman por teléfono los coordinadores, para avisarle también que vaya de urgencia, que había pasado algo con Renata, pero bueno, lo que menos esperaba y menos pensaba iba a ser que estaba sin vida. Ella, si bien era muy dependiente por su patología, ella tenía una hemipalesia derecha congénita, que eso lo que hacía era afectar la parte motriz derecha de su cuerpo, el brazo, la mano. Entonces tenía movilidad más reducida de esa. Si bien caminaba, movía el brazo, pero no lo movía. Ok, no tenía TEA. ¿Cómo? No tenía TEA, trastorno de espectro autista. Tenía una inmovilidad en la parte derecha del cuerpo. Derecha congénita, no era autista. Tenía una hemipalesia derecha congénita Ajá. y una epilepsia con un retraso mental. Ok. Ese era el coeficiente. Está el certificado de discapacidad, o sea, está todo ahí. El tema es que Renata era dependiente de todo. Ella no controlaba filtros, por ejemplo, usaba pañales bien. Digamos que para todo necesitaba una asistencia. Siempre tenía una acompañante, siempre. Todos los días, de lunes a viernes, el sábado, cuando iba a la colonia, se entendía que también tenía que haber una responsable, una acompañante. Bueno, la mandábamos a la colonia los sábados porque a ella le gustaba todo lo que era recreativo, de pase libre, parque, de naturaleza, andaba a caballo. Bueno, a la nieta también le gustaba, yo la llevaba de chica a terapia, se entiende, que se llama terapia. Es decir, que tenía varias actividades, ella podía hacer, pero necesitaba tener un acompañante, alguien que la cuidara para evitar cualquier tipo de peligro, ¿no? Claro, exactamente, sí, para todo, en el colegio, o sea, también cuando salías a la calle, tenías que estar con alguien, siempre con alguien. ¿Usaba silla de ruedas? ¿Cómo? ¿Usaba silla de ruedas? No usaba silla de ruedas, no. Okay. No, ella podía caminar, tenía una barba ortopédica también, o sea, para su pie derecho, pero no, silla de ruedas no usó. Ahora, ¿y cómo es el episodio de la muerte? Ahora vamos a compartir justamente en esto, ¿no? Yo me entero cuando llego allá, de donde estaba el capital, bueno, volé, llegué en 30 minutos, 40, llegué, entré al hospital y ahí me la doctora de la salita de Madwich, bueno, me comunicó lo que pasó, que se ahogó la atleta, que bueno, la hicieron revivir, o sea, hacer CP, todo, pero al hotel se halló frío. Claro. Ahora, ¿cuánto? Yo después, bueno, pude ver al fiscal, más o menos que cuente lo que había pasado y claramente me dice que las cámaras está todo bien claro. Yo le pedí las cámaras, la verdad no las pude ver, ¿no? Pero está claro que los guardavías están con el teléfono, en un momento me dice que se van de la pileta, o sea, dos personas responsables. Sí. Esto, imagínate, estamos hablando de un lugar donde son todos chicos con discapacidad, los chicos con especialidad. Entonces, necesitas estar constantemente viendo qué pasa ahí. El fiscal me dice que la pileta estaba con más razón, más atento tenés que estar. Todos chicos con discapacidad. La guardavidas también la deja Renata en la pileta y se va de la pileta y se va y Renata queda sola.
Y me comenta también que en el video muestra que Renata queda sola en la pileta, que Renata se va para el hondo a buscar un flota. Los guardavidas no están en el lugar donde tenían que estar, su lugar de trabajo. La pileta quedó sola, estaban todos solos. A ver, Eso es lo que dice. Ignacio. Yo las cámaras, la verdad, las cámaras no las pude ver, pero eso es lo que dice. Claro, o sea, hay tres responsables ya, o sea, la guardería que deja sola a Renata y los dos guarderías responsables de la pileta que se van de la pileta. Y A ver. estaban con el celular. Ignacio, para que entendamos un poco, esto pasó este sábado, ¿no? Sí, sábado, bueno, yo llegué a las 4 de la tarde, o sea, Renata falleció en la pileta, habrá sido a las 2 de la tarde, Ok. porque al hospital llegó sin vida. Te hago una preguntita. Esta es una pileta cerrada, hay muchos chicos como Renata dentro de la pileta a esa hora. ¿Cuántos chicos y cuánta gente tiene que estar cuidando la pileta a esa hora? Y convengamos que, o sea, Renata ya de por sí necesita una persona, porque es dependiente. O sea, una acompañante. Sí, así, siempre una acompañante. Yo cuando la llevaba de terapia siempre estaba la nutricióloga, la terapista, o sea, la persona que estaba con ella, y le ponían un flota, le ponían los brazos, le ponían también el controlador, o sea, tomaban medidas. Sí. Lo que pasa que es imposible. La cantidad de chicos que había para la cantidad de gente trabajando, yo la verdad no lo sé, pero claramente ahí no había un personal, digamos, acorde a los chicos que había. No, pero aparte el tema del celular que distrae tanto al manejo, tanto demás, a ver, llega un momento que me parece, Matías, no sé, a ver, ¿hay algún dato más? ¿Cuánto hace que iba la nena ahí? Se fueron, o sea, estamos diciendo que acá, más allá de todo, como una, o sea, ¿cómo querés decir? ¿Abandono? Porque, o sea, la pileta quedó sola, o sea, los guardavidas se fueron de la pileta, no estaban. Rarísimo. ¿Cuánto hace que va la nena a ese lugar? Y ahí Renata va más o menos desde el año pasado, calcularle a julio, agosto del año pasado. ¿Va todos los sábados? Iba todos los sábados, exactamente. Eso es un lugar... El año pasado, ese traslado, bueno, se cortó y este año contratábamos quizás un traslado particular para el día, pero si no, le iba a buscar yo algunas veces a la tarde y la llevaba a la abuela. Ahora, Ignacio, espera que le quiero preguntar. Matías, ¿cómo está caratulada la causa? ¿Qué pasa con la justicia? A ver, ¿cómo viene la mano con eso? No, el relato de Ignacio fue perfecto, creo que le falta dos temas a explicar. Uno es las denuncias previas, que ahora se lo pregunto. Pero la calificación legal, el eterno debate acá va a ser dolo eventual, homicidio culposo. A mi criterio, nosotros como querella vamos a ir por el dolo eventual. Claro. Vos no podés poner una nena... Dolo eventual, una pena de, ¿y hasta? Del homicidio simple, de 8 a 8.25. Y el culposo, el culposo obviamente, lo que sabemos. a 15, ¿no? A 15, claro. Comienza a tener distintos agravantes también. Lo que digo es, acá el dolo eventual, ¿cuál es? Representarte la idea que si dejas a la nena con las dificultades que tenía en la pileta y te vas, se le puede reproducir, se te puede representar la idea de la muerte, sin embargo tenés un desprecio por la vida y te vas, o fue una negligencia. Claramente, nosotros como querella con Ignacio vamos a ir, Roberto Cazorla va a ser el abogado de la madre, pues están separados con el papá. Vamos a ir por el doble eventual y vamos a pedir el doble eventual. Hay que defender a Renata a full. Se lo prometió el padre a la nena que le iba a defender con toda su fuerza y es lo que vamos a hacer de la defensa. El fiscal, creo que por lo que habló Ignacio, opina que es un homicidio culposo. ¿Quién es el fiscal? ¿El fiscal quién es? ¿Te acordás? ¿Ignacio? Yo lo tengo por ahí. Ferreiro, ok. De Escobar. De Escobar. Esto es Ingeniero Maswitz, que pertenece a... Escobar. Tengo una preguntita. ¿Es privado o es municipal el lugar este? Usted, la colonia era paga, no era, o sea, por el Estado. ¿Y la paga la Andis? No sé, a Diana le pagaba particular, tenía una colonia, o sea, salí para la colonia y pagabas. ¿Ustedes pagaban? ¿Ustedes, mamá y papá, pagaban? Claro, la mamá le pagaba, pagaba la colonia, sí. Privado. Ok, privado. Se trataba de hablar con los coordinadores y pagaba el día o el mes o cuando iba. Claro. A mí, ahora vamos a hablar... No estaba cubierto por la obra social tampoco. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los responsables? Las obras sociales te dan cobertura. Ok, sí. Un C.
¿entendés? O como alguna terapia. Acá era algo más recreativo de fin de semana, que bueno, se llevaba de tema particular, se llevaba el lado, o en los últimos meses, se llevaba la escuela y yo. Una cosa me llama la atención, Ignacio, y creo que es pertinente, a ver Matías si es pertinente o no. Vos dijiste que había un solo guardavidas más dos. Un guardavidas, dos guardavidas en la pileta, que se van de la pileta, por lo que cuenta el fiscal, se van de la pileta. O sea, la pileta queda sin responsables los dos guardavidas. ¿Vos ves adentro? Una locura. Eso es lo que me explica. ¿Vos viste las imágenes o no las pudiste ver? No la pude ver. Hoy vamos a tener acceso. Igual al expediente vamos a tener acceso hoy. Cuando nos veamos a la tarde, me firmás el escrito y ya tenemos acceso. Contale un poquitito acá, contate las denuncias previas que me habías comentado, que eso es importante. Empezamos a hacerlo un poco más público para la gente y llegó una imagen de una denuncia de mi hermana de una persona que llevaba a su hijo ahí y tiene acá me dio el número de, ya te digo, IDP número 1801-23-23, trámite de terminal funcional de instrucción y juicio número 4, hogares, la denuncia penales. Dice que ya tiene denuncias por sobremedicación y maltrato. Bueno, acá está el número de la denuncia. Vos lo que recibiste a través de las redes sociales, Claro. a ver, Ignacio, es un mensaje de una persona que no vamos a dar el nombre, acá me lo está mostrando Matías, y dice que este lugar en el donde murió tu nena tiene ya denuncias por sobremedicación y maltrato. Así es lo que está en el texto, sí. ¿Te apareció esto después de que se enteraron lo de tu hija? Claro, suele ocurrir eso. Claro, Sí. exactamente. Bueno, Yo pero hace un mes y medio más o menos recuerdo haberla ido a tirar y medio que me llamó la atención porque salió de la colonia con toda la cara toda rasguñada, que se ve que la agarró otro chico y la rasgó. O sea, yo te lo puedo entender que se puede lastimar, pero si no hay una persona ahí, tampoco... no, o alguien que te dé explicaciones de, mire, pasó esto con otro nene, ya tomamos medidas, Sí, por lo menos para ¿quién estaba dejar. ahí? Por eso, En ese momento, ¿quién estaba? No estaba nadie, por eso. estaba solo. Más allá de que haya otras denuncias, a ver, el hecho ocurrió. No hay otra Claro. explicación. A mí me llamó la atención eso ya hace un mes y medio, que me acuerdo de repetir que tenía eso en mi hija, que estaba lastimada. Sí, bueno, como que me lo minimizaron, que se fue algo entre chicos, que se lastimaron, pero bueno. Eso, Vos sabés, eso. No, pero yo hablo de la Con muerte. eso, con esto. respecto a la muerte. el hecho ocurrió. Dejá de preguntar lo obvio. ¿Qué explicación te dieron? ¿Vos fuiste a hablar con la gente de ahí? yo pedí, mirá, el sábado cuando yo llegué al hospital, lo primero que hice fue preguntar a la médica, que fue lo que pasó, salí a buscar a los dos coordinadores y los coordinadores no estaban. O sea, le pregunté, ¿están los coordinadores acá? Sí, están por acá, me están afuera. Cuando salí, ya estaban, se habían ido. Fui después a querer, obviamente ya no podía ingresar, porque estaba el fiscal, estaba todos haciendo los observatorios. Bueno, solamente me acerqué a pedir el nombre de fiscalía, me dieron el nombre de fiscalía, el nombre del responsable que estaba, o sea, el fiscal, fui y no pude hablar con nadie. Yo ni siquiera pude ingresar porque ya fui a la noche, se me quedé toda la tarde en la salita, estaba la nena. Qué impotencia. No Ahora pude hablar con nadie, la verdad no pude hablar con nadie. No pude hablar con nadie. O sea, a Diana fue a quien la comunicaron y salió corriendo para allá y bueno, cuando llegó se enteró de todo esto. ¿Tampoco pudo hablar con nadie de tu mujer? Sí, convengamos que ella se comunicó con los coordinadores cuando la llamaron para contarle que vaya, o sea, para decirle que vaya a urgencia a las 2 de la Está bien, tarde. pero una cosa es llamar para que vaya al hospital cuando la nena ya estaba. Lamentablemente, No, aparentemente. es que la nena salió muerta de la pileta porque, o sea, quedó un rato en agua, no quedó 30 segundos. ¿Entendés? Una locura. O sea, la dejaron sola y después nadie se dio cuenta. Nadie prestó atención. Claro, cuando nadie se dieron vio, cuenta nadie- le empezaron a hacer el RCP, pero ya está. Claro. La agonía era Estaba ahogada, Ahora sí, estaba ahogada. espérame que le quiero preguntar a Matías. ¿Y cómo sigue esto? A ver, Matías, o sea, ahora está la pericia, están las cámaras de seguridad.
¿Hay declaración de ¿No sabemos testigos? si está la pericia? ¿Hay pericia? Sí, El forense. tiene que haber. expediente lo vamos a ver, hoy se firma, mañana ya Por tengo lo que me acceso. dijeron, sí, fue todo el sábado. Claro, por eso. Todo, hicieron pericia, todo. Esto es ahora, hoy es miércoles. Por eso. ¿Vos te enteraste ayer? Sí. Hoy es martes. Sí, esto contactó el papá. Ayer, si todavía no lo vi. Eso, todavía no Sí. se la causa. No, yo lo que creo que acá el gran debate va a ser homicidio culposo, homicidio simple. El hecho está probado, fue con vida en una colonia y perdió la vida, y la autopsia va a surgir claramente cuál fue la causal de la muerte. Y después va a haber un juicio muy grande civil acá. Veo los dos focos que veo. La causa penal va a ser clarita, no va a haber debate acá. Es una causa, lo que decimos nosotros, limpia, claro. El lugar no queda rimado. ¿Cómo? No queda rimado. El lugar no queda rimado. Exacto, eso hay que hacer una clausura urgente. El dueño no aparece, el dueño del lugar no sé quién es, hay una directora. ¿Cómo se llama? Tengo los nombres de los coordinadores y tengo el nombre de la directora. ¿Qué me vas a decir? Que no saben los empleados que tienen, a quién tienen, a cuántos terapeutas tienen, cuántos chicos tienen. ¿Me explico? Tenés el nombre de la directora, pero no el Tengo el dueño. nombre de la directora, sí, tengo el nombre de la directora acá, o sea, de los coordinadores. El coordinador se llama Cristian Lago, la otra chica se llama Micaela, no tengo el apellido. Y la directora, Nora López, creo que acá me digo mi mamá. Nora López. Y hay otra Claudia Mastre que no sé quién es, esa, no sé quién es. No sé si era que... ¿Cómo se llama el lugar? AUPA. AUPA. Tengo ahí centro Sí. de rehabilitación, algo así como ese, Ingeniero por, Maschwitz. por ahí lo tenía, ¿no? Yo lo tengo como AUPA lo tengo. AUPA. Está bien. Así, sí, es una sigla. Sí. Está bien. Pero ya te digo. El hecho es a ver, los que tienen que cuidar no estaban atentos, no es que estaban atendiendo una emergencia y bueno, cuido, acá estaba todo normal hasta que alguien o algunos se descuidaron y tu hija lamentablemente murió ahogada. Los chicos quedaron solos en la pileta. O sea, aparte de Renata, todos los chicos quedaron solos en la pileta. Sí. Porque el fiscal me está explicando que los dos bañeros, que son los dos guardavidas, se van de la pileta, se van del lugar, dejan el lugar solo. La guardavía que estaba con Renata se levanta y sale de la pileta. Sí. ¿Era una pileta profunda o era una pileta, digamos, que te llega al pecho y demás? No sabes. No conozco el lugar, yo siempre la fui a retirada. Está bien. Nunca entonces, la que conocía el lugar era la mamá de la abuela. Está bien. ¿Sabes por qué pregunto? Porque, a ver, si hubiera sido una... No, por supuesto, pero si es una pileta profunda, tiene que haber una cantidad suficiente como para lanzarse al agua a rescatar a los chicos. Si hubiera una emergencia de varios. Y en este caso es exactamente lo mismo. Porque son chicos con una discapacidad en la cual a veces no pueden reaccionar, y visto está lo que le pasó a Renata. Es que Renata no tenía manera de reacción, o sea, no sabía nada. Por eso. ¿Cómo te avisa? Los chicos que están alrededor están en la misma. Exacto. ¿Cómo la viste? Te vuelvo a preguntar, ¿cuánto hace que mandabas a tu nena ahí? Más o menos de agosto, octubre de agosto del año pasado. Las piletas son cerradas, climatizadas. La de ahí sí. La de ahí sí. Ahí iba otras hidroterapias, otras dietas, años atrás. Y eso no era más colonia, eso no era más de rehabilitación. Ok. Se la llevaban también de verano, años anteriores, a otra dieta, en otro lugar, y ahí tocaba un tema, o sea. ¿Y esto quién se lo recomendó? ¿Cómo llegaron a la deporte? Buscó la mamá y encontró acá, vio el lugar, fue, yo que sé, como ella me dije, me gusta mucho lo que era parque, lo que era el aire libre, lo que era creación, toda la naturaleza, animales, caballos, animales. Es un lugar grande. Es un lugar grande, sí, es un lugar grande. Acá se presentan en internet como educación terapéutica para niños con TEA.
Educación terapéutica para niños con TEA. Tendría que estar capacitados para tratar a gente que padece TEA, ¿no? Y tendrían que tener la cantidad de terapistas correspondientes para la cantidad de pacientes, alumnos, chicos correspondientes que tienen. Sí, tu nena no flotaba. Vos la pileta no sabía si era profunda o no. Tu nena había ido a otras piletas y todo, pero ella no puede nadar ni nada. Eso dejémoslo claro. No, pero por eso, como yo te digo, a veces... Tiene que estar o con un flota-flota o con una persona que la esté abrazando todo el tiempo. Porque tenía un problema en uno de los brazos. Si no tenía fuerza, no tenía movimiento, es lógico. Esa era la manera en las terapias, cuando yo la llevaba a la terapia de chiquita, así lo veía yo estaba observando, y hacían justamente. Le ponían un flota, le ponían acá en los brazos, le ponían los flotadores, las tenían encima, la llevaban a lo profundo, pero estaba con una persona. ¿Y sabés si tenía salvavidas puesto o no? Y no, claramente no, se hubiese estado. Claro. Ignacio, ¿vos hablaste con la mamá de Renata, tu ex esposa? Sí, ¿Qué te dijo? A ver, claro. ¿Qué te dijo ella? A ver, ¿qué te dijo ella de lo que ella pudo averiguar también? No, es que a ella, digamos que ella quedó tan en shock que no habló con nadie. Yo fui el que lo traté de buscar al fiscal, le pedí que me diera explicación, después de lo que pasó, que dio las cámaras. Ella lo único que hizo fue salir a las corridas a las 2 de la tarde cuando se llamaron de los coordinadores diciéndole lo que pasó. Y nada, cuando llegó se enteró que Renata ¿Tiene hermanitos, Renata? Hasta que no llegué yo no se la pudo reconocer porque la Diana no podía, estaba destruida, no podía. Y eso más que equilibrio. Más. Me imagino. Te preguntaba si tiene hermanitos, Renata. ¿O de tu parte o de la Sí, parte de la mamá? Tiene un hermanito, ella tiene un hermanito, o sea, ella hizo su pareja, está casada, ella tuvo otro hijo, pero bueno, ella con Renata se encargaba de todo, ella se encargaba de todo. Claro. Siempre estaba ahí, al pie del cañón, todo. ¿Y vos tenés más hijos? No, yo no. O Yo sea tenía que- solo a Renata. ¿O solo a Renata? Es una historia tremenda. Fuerte. Ignacio, Acaba de empezar, digamos. sí, Ignacio, hoy nos vemos y empezamos la batalla que hay que dar para que se sepa la verdad y que sea justo lo que vaya a pasar. Te llamo en un rato y ahí coordinamos todo. ¿Qué te quedó de Renata, Ignacio? Porque ella vivía con la mamá. Vivía con la mamá, sí, Claro. vivía con la mamá. ¿Y qué te quedó de ella? En el colegio. No, la verdad me quedan los mejores recuerdos. Ella era muy alegre, ella, o sea, siempre estaba con una sonrisa de pareja, no conocía lo que era maldad, no sabía lo que era maldad. Ella no estaba. O sea, ella siempre estaba alegre, ella venía, te agarraba de la mano, te llevaba a caminar, te abrazaba. Era eso. Tenés un par de fotos, Stephen, si se pueden llegar a, no sé, por ahí te estoy pidiendo, hoy primer programa, Stephen, si tenés un par de fotitos de Renata, porque las vimos recién igual, ¿eh? Ya vimos algunas fotos. ¿Vos tenés algunas en el teléfono? Me imagino, ¿no? Acá tenemos, Sí, porque sí, recién sí, estábamos sí. viendo una que Sí, ella está sonriendo. No. Acá tenés, bueno, nada, vos ya le has dado la contención, ya han hablado ayer, vos ya hablaste con el fiscal. Esta discusión que vamos a tener en un rato nada más sobre el dolo eventual, la dificultad del dolo eventual o El homicidio del culposo. homicidio culposo, que es la gran discusión. Sí, hay que ver acá también, disculpame que te interrumpa, Sí. las habilitaciones, la gente que estaba ahí, la gente que tan capacitada estaba, cuánta gente empleada tenían, Y que para la, la cantidad de gente que chicos que tienen. También eso, o sea, si vos tenés 3 personas trabajando y tenés 150 a cargo, entonces también es responsable no solo los guardavidas, sino también Claro. otra gente responsable que sabe. Ahí el fiscal tiene que haber incautado el libro o algo que detalle la gente que estaba ahí el sábado ahí en el lugar. y no cortar el hilo por lo más delgado. ¿no? Exacto. ¿Y dónde estaban? ¿Y dónde estaban los coordinadores? Bueno, si están las cámaras, Porque eso si están- va a ayudar. ¿Dónde estaban los coordinadores? ¿Dónde estaban todas las otras personas? Porque por lo que dice el fiscal solo 3 guardavidas. ¿Y las demás personas dónde estaban? Claro. Solo 3 guardavidas te dice el fiscal. Y el fiscal te Y me dice que había 2 guardavidas que eran los de la pileta que se van, estaban con el teléfono, que se van de la pileta queda sola,
y la guardaría que entra con Renata que la deja sola en el agua. Ellos son responsables. Sí, por supuesto. ¿Y las demás personas dónde estaban? No, yo creo que responsables son más, Ignacio. Porque es una estructura que el delito para abajo. Sí, el delito no se comete, ya lo vimos acá en varios fallos judiciales que te determinan que el jefe no podía no saberlo, ¿no? Sí. No podés no saber que están dejando en la pileta nenitos en la situación y con la consecuencia de falleció Renata. Tranquilo que vamos el lugar? No lo sé, pero vamos a pedirlo. Toda la gama de toda la batería de pruebas la vamos a pedir Y mañana. lo que pasa es que, a ver, yo estoy pensando desde lo legal, desde lo lógico que tendría que haber hecho el fiscal con el juez de garantías. Lugar clausurado hasta tanto se levanten todas las pruebas, las cámaras, hacer una inspección ocular nuevamente. Lo lógico sería que esté cerrado, por lo menos por ahora. Hasta que se analice todo, claro. Exacto, Claro, ¿no? claro, sí. O sea, sí. cosa que abran y... Yo creo que el video existe porque ya se lo dijo Ignacio el fiscal. Hoy cuando tenga contacto con el expediente lo vamos a ver y me parece que del video surge todo. Claro. Ahí está clarito. Hay que haber resultado por lo que dijo el fiscal. Sí. Y él te dijo que se llevó las cámaras, el horario Y ese. él la vio el sábado cuando yo lo vi, pero fue lo que dijo. Ayer me volví a preguntar para él que tuve que ir para allá a hacer la declaración, voy a hablar con el fiscal y sí, necesita la cámara. Esto que te voy a preguntar es redundante, pero creo que ya lo dijiste. La nena al hospital llegó sin vida. Claro, exactamente, porque hicieron todas las medidas de reanimación, de ACP, de desfibrilador, todo eso. Porque cuando te voy a repetir, Renata no quedó 30 segundos abajo del agua, quedó minutos. Y Renata no tiene la capacidad de, te pongo un ejemplo, de lavar la cara en tu casa con la pileta y si bien mete la cabeza no sabe sacarla para afuera. ¿Ves? Imagínate en una pileta, 1,30 m, ella se ahoga. Sí, claro. ¿Por qué? Porque necesita tener una persona al lado, porque te espera dependiente de todo. De todo. Sí, no es Hasta bueno. para ir al baño, ¿entendés? Y tiene una buena competente. Sí, no, eso no hay duda. Por eso digo, yo lo conozco al fiscal, sé que trabaja, pero muchas veces desde los mismos abogados digamos que patrocina a las familiares de las víctimas, hay que estarle encima. Claro, tienen un montón de causas, Sí. están tapados de Y eso laburo. sería bueno porque claramente si hay algunas cosas como la que me mandaron acá de una causa penal y yo no sé si está archivada, no sé eso que quedó, eso ya lo desconozco, no lo sé. Hay que pedirlo Es eso. algo que Claro. llegó. Hay que pedirlo. Bueno, esa es tarea de Matías, Hay que pedirlo, sí. está acostumbrado a empujar a fiscales, Vi- jueces. Vivo empujando. Claro, exactamente, en esto, ¿no? Bueno, Ignacio, primero te saludamos con todo lo que me imagino debe estar pasando por estas horas en tu vida. No sé si vos tenés más familia, padres. A las 3 de la mañana, no sé a qué hora me dormí. Renata tenía abuelos, vos tus padres viven, ¿tiene abuelos? Tiene abuelos, tiene tíos, sus 4 abuelos están en vida y tiene una bisabuela. La bisabuela era todo para ella, la bisabuela. ¿Cómo está la familia? Están todos destruidos, todos. Hasta el hermanito de un año y medio también, están todos destruidos. ¿Vos laburás? ¿Tenés laburo? Todos. ¿Cómo? ¿Tenés laburo vos? Sí, yo trabajo independiente, soy monotribulín. Ok. Pero bueno, igual, ayer laburé, la verdad que con muy poca ganas. Sí. Nos imaginamos. ¿Vivís allí en la zona? ¿En zona norte? No somos de zona norte, vivimos en capital. Ah, viven en capital y llevaban a la nena hasta Por eso mismo, ante una situación, una urgencia, una emergencia, la distancia la teníamos a 40 minutos, una hora. Qué locura. Eso no. ¿Entendés? Esa es una cosa así, desesperación. Una cosa así No no llegás al tiempo. Y cuando te llaman, perdón, no sé si lo preguntamos antes, pero cuando te llaman, exactamente qué es lo que te dicen. No, me mandó un mensaje a Diana a las 3 de la tarde, vení ya, me pone. Yo no entendía. Yo pensé que no había ido a la colonia, porque yo a Diana le había dicho, avisame si hay que ir a la retirada, que la voy a buscar el sábado a la colonia. Claro Y no me contestó, pensé que no había ido, y me llega ese mensaje a las 3 de la tarde, ¿qué pasó? La llamo por teléfono, la gente llorando, vení ya, busquete, que le pasó algo a Renata, está grave.
Y cuando llegué, la tuve que ver y ya estaba dormida y no se iba a despertar más. Y no la tengo más, y no la llevo más al colegio, no la veo más. Nada, no más nada. Ayer fui al colegio, le comuniqué, no lo podía creer. No lo podía creer. Ayer se enteraron en el colegio. Claro, Ayer lunes, claro. Qué bárbaro. Mira, Ignacio, nada, solamente podemos acompañarte nosotros como periodistas desde lo afectivo en esta historia. Probablemente nuestros medios más tradicionales, además de este streaming, este caso va a resonar. Me Sí, parece sí, que sí. sí, me parece que sí. Sí. Y desde lo legal serás vos el responsable. Ya tomé la responsabilidad y así va a ser. Ignacio, te saludamos, te mandamos un abrazo, no te quitamos más tiempo. Gracias por contarnos la historia a esta hora en nuestro primer streaming aquí en Dos Reyes y estamos en contacto. Y más en contacto vas a estar con Matías. Fuerza, Ignacio. Abrazo. Muchas gracias por darme el Abrazo. espacio. Abrazo. Por favor. Te mando un abrazo. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Yo digo, el tema. Una el locura. tema, sí, a veces, viste, cuando uno tiene hijos y lo mandás a algún lugar, vos depositas todo. Igual una cosa, perdón que te interrumpa. Sí. Yo entiendo, acá, vamos, no sé, perdón. ¿Qué? Decilo vos y después yo pienso, No, pienso vos- en lo que voy a decir porque tengo miedo de... Es que vos depositas largarme toda la demasiado. confianza en un lugar y además te nutrís de lo que te cuentan otros, tal vez, ¿no? Porque te dicen, no, es un buen lugar y la verdad, están encima, hasta que pasan estas cosas y te empezás a enterar de cosas que antes no te enteraste. Ahora, habiendo chicos, yo no puedo entender cómo están, mirá lo que te digo, con teléfono celular en la mano mientras están con estos chicos que necesitan Pero tipo de atención. El fiscal le dijo a él que estaban los dos guardavidas, que no sé, te debería dar vergüenza llamarse guardavida, ¿no? Con el teléfono Por eso. y la otra persona dejó a la nenita y la dejó y se fue. Aparte hay un montón de detalles que son... Yo hablé, viste, con alguien ahí que tuvo contacto con el expediente, hay un montón de detalles que son escalofriantes de lo que pasó, de lo que sufrió la nena. Me parece que se puede aproximar un dolo eventual acá, porque claramente la condenaron a muerte, si no tiene las facultades. Mirá, fíjate lo que dijo el papá, que si se lava la cara no podía levantar, imagínate una pileta. Aparte el padre, un relato claro, conciso, eficiente. Sí, absolutamente. No, yo interpreto que cualquier institución que trabaja con chicos especiales, en principio uno, más allá del negocio que implique trabajar con chicos especiales, con lo que puedan pagar, dice que es privado, que pagaban ellos, lo que quieras. Uno interpreta que hay una sensibilidad en la gente que crea una institución para eso. Sí. Sí, pero una responsabilidad. Y quiero imaginarme Sí. Sí, sí. que hay una sensibilidad especial si yo tengo una institución con la que trabajo con chicos especiales. Ahora, desde el primero al último, alguien no puede estar mirando el teléfono si tengo chicos en la pileta. Con Lo que dificultades. digo, a ver, chicos, hay que sacar en algunos lugares, lamentablemente lo El digo, teléfono, mirá que nosotros lo usamos, pero nosotros lo usamos por una cuestión periodística, porque te estás actualizando, hay otras profesiones que no tienen inconveniente usar teléfono. ¿Cuántos policías vemos en la calle que están con el teléfono celular? Permanentemente. Viendo viejo. TikTok. Los guardavidas en esto que los acusan, como vos decís, de que estaban con teléfono celular, estaban distraídos. No podés con este tipo, ni siquiera con chicos que no tienen ningún Sí, tipo pero de ojo ahí con discapacidad. el deber de cuidado de los patrones, porque vos podés Por supuesto. escaparte de la responsabilidad si tenés un empleado que está con el teléfono. Pero vos tenés que Dos controlar al que empleados, controla. dos, exacto. Vos tenés que vigilar al que vigila. Más Esto es con- una normativa que va, es como la ley del gallinero. Con clientes vulnerables, ¿no? Porque Exacto. los nenitos eran vulnerables. Son Exactamente. vulnerables. Y ¿no? sobre todo con una situación con este tipo de chicos con discapacidad. Es un lugar especial para chicos y chicas especiales. Entonces vos tenés que tener un tratamiento y una conducta especial para ellos. ¿Sí? Si tenés que utilizar el celular, dejás a otro y decir, mira, necesito que me cuides a estos dos chicos también porque voy al baño, no sé, lo que sea. Si, no es acá, bueno, mala mía, viste que hoy todo lo pide, mucha gente, inclusive gente grande, es mala mía. Mala mía me dan ganas de darle un, perdón, ¿no? Que lo digo, un cachetazo y decir, ¿qué mala mía? Porque con eso creen que arreglan todo en el mundo hoy.
¿Sí? Andá a decir mala mía en otra época. Te rajaban del laburo, ni que mala mía, bueno, andate. Sí, De vuelta. la fiscalía ahí es seria. La fiscalía va a hacer algo lógico. Mañana ya tengo contacto con el expediente y ahí me interiorizo. Sí. Bueno, habrá que ver también la municipalidad. También por el tema de las habilitaciones. La habilitación Viste de la que después salta municipalidad. todo. Sí, sí, ¿no? sí. No digo que no, la municipalidad no lo haya. ¿Quién es el intendente ahí? Ahora te digo el intendente Escobar, pero ahí está No, me mataste. nuestro ex ¿Quién? compañero. Esperá, ahora te digo. ¿Nuestro ex colega? Exactamente. No sé. Mucho colega en la política tienen ustedes, Sí, Ahora nos vamos a dedicar a nosotros. Ustedes. Relajemos un poco. Sí. ¿no? Los No. temas pero igual, ¿sabés con qué me voy a quedar un poquito? Ahora me atacaron con Maradona de entrada. Después esta noticia mala y ustedes quieren que yo siga acá. Ariel Saujarchuk es el intendente, ya no va a salir, perdón, Ariel, que Qué lo fea- conocemos hace un montón de tiempo. Es qué es fea- un gran intendente, además. Qué fea la palabra. Me atacaron. Es la idea. Es la idea. Me atacaron con Maradona. Es la idea. Me atacaron. No, pero no solo con Maradona, te ahora acá con otras cosas también. Te preguntamos. Sí, tal cual. Te preguntábamos. Relajemos un poco. Estoy a dieta. Hoy empezó la dieta. Empezaste hoy la dieta. Dale. Después va el 9 y ¿sabes qué? Relajen un poco. Ahí relajen en la Igual, pausa. si querés, hay un tema que lo vamos a charlar, si vamos los martes a hablar, que es el delito de el homicidio con dolo eventual o el homicidio culposo, que es lo que se discute también más allá en el caso Maradona. Ahora yo digo, cada vez que yo tengo una acción voy a tener que estar pensando, salir del caso, cada vez que yo tenga una acción en la vida, voy a tener que estar representando, voy a ponerme como en el lugar del posible homicida. Voy a tener que estar representándome si se muere alguien cerca, cómo yo no me representé la idea. Está el ejemplo claro para que la gente entienda. El pasillo- ejemplo claro es el tipo que sale borracho a manejar a 250 km por hora. Ese tipo se tiene que representar además, que si mata a alguien, sabe que Pará, de un tiempo a esta parte. Cuando éramos chiquitos matabas a alguien con el auto y no matabas a pasaba alguien. nada. Y no pasaba nada. Bueno, por eso la pregunta mía es, el dolo eventual, El dolo eventual. salgamos del caso Déjame- puntual, digamos. déjame que te Dejemos quiero de hablar dar- un poco Déjame que te quiero dar el mejor ejemplo A de ver, dolo eventual. a ver. Es un pasillo y un tipo disparando. Pasillo y un tipo disparando. Y pasa uno y le pega un tiro y lo mata. Se le representó la idea que estaba disparando en la calle un arma. Claro, exacto. Y pasaba un tipo. Tiene que representarse el hecho justamente de que puede provocar la muerte. Lo que pasa que muchas veces vemos que Pará. Si yo estoy en un pasillo, dijiste. un pasillo y un tipo disparando. Estoy en un polígono. No, Por Es eso, distinto. ¿me decís que no? A ver, Ahora, a ver. ¿qué era un pasillo? ¿Qué es un pasillo? En la calle, una calle. En En un callejón, por en, ejemplo. en un PH en Ramos Mejía disparando a la calle de Ok. un coso. Ahí se entendió. Claro, está bueno. Muy bien. ¿Se te representa la idea o no? Ahora, lo que sí te tengo que decir... Por es que- ejemplo, un policía que persigue a un ladrón y en el medio, suponete, de un shopping, Te vas a meter dispara y mata a otra persona. Sí. en un shopping disparar. Él tiene que representarse que puede provocar la muerte de un tercero. ¿no es y cierto? sin embargo Es un sigue. dolo. Y sin embargo sigue. Y sin embargo sigue. Ahora, también te tengo que decir que yo veo causas idénticas a lo largo de mi vida de abogado que pasan en un juzgado y es culposo y pasa exactamente la misma en otro lado es doloso y aparte a veces yo pienso que tiene más inclinación a ser doloso o culposo y de la antítesis, es decir, no está acostumbrado. No hay un parámetro y tampoco, en vez de hacer un artículo que hable exclusivamente con el auto, ustedes lo saben bien, Sí. antes no era culposo, podías matar a 20 Todo personas era que era culposo. culposo. Todo era culposo con el auto. Ahora vos me preguntás a mí, un tipo borracho que sale con el auto, ¿es doloso? Sí, es doloso, ¿quiere matar? Atenuante, el famoso ¿Qué atenuante. sé yo si quiere matar? Ahí va la por tarea eso- de los abogados defensores. Sí. ¿Vos nunca manejaste borracho? ¿Vos nunca manejaste Sí, borracho? sí. Por eso es tan difícil. Tampoco voy a andar confesando delito. No, pero pará. Hablemos en serio porque es un tema interesante. Muy interesante.
¿Quién no se tomó una copa, picote, y salió con el auto diciendo, no, yo voy despacio, voy tranquilo, qué sé yo? Un montón de gente que pasa. Igual por los suerte, límites de... por suerte está cambiando y mucho. Esta historia ha cambiado por suerte y mucho. Sí, pero porque cambió, la ¿sabes qué, tranquilidad Bando? de irte con un auto, de la tranquilidad Sí, de que llegue. pero la que te Argentina pase cambió esto, siempre cambiamos las cosas para mejor después de haberla pasado muy mal. Sí. O sea, murió un montón de gente y dijimos, bueno, ahora sí lo vamos a poner en 0,5 acá en la ciudad. En Córdoba 0. Pero ¿cuánta gente murió por los borrachos? Igual va a seguir pasando. Manejando, No, lo que yo digo que cambió gente. un poco es un poco la... Yo por lo menos en mi caso personal entiendo que no sé si con los años o qué, pero cambió mi conducta respecto de si salgo o no después de haber tomado con el auto. Cambió mi conducta, no sé, capaz que ahora estoy de viejo más cuidadoso, pero... Y vos fijate que parece que no, pero siempre donde hay alcohol hay problemas. En el tema de Bastian, el chico este de Pinamar. Sí. Bueno, dio alcohol el UTB y alcohol el Amaro. Claro. Las dos. Claro. Ese es un tema. Habían Vos tomado. seguís representando. Hay un montón de temas. Vos seguís representando al papá. El papá. En el caso Bastian. El nene que este verano casi pierde la vida. Hubo una pequeña recuperación, una buena recuperación hace poco tiempo. Todavía sigue peleándola, va y viene, va un poquito para adelante y un poquito para atrás. Muchas operaciones. Está complicado. Muchas operaciones. Sí, está complicado. El nene que allá en los Médanos, en Pinamar, y lo vamos a tratar otro día, ese tema especialmente. Hay un montón de papá y todo. Mirá, vamos a hablar del Dale. caso Manuel López Ledesma, este chico que era delivery. Es Otra causa judicial. Otro caso. Un crimen de motochorros, ¿sí? En donde se llegó a juicio. Pero con ciertas particularidades. Vamos a hablar con el papá justamente de Manuel, Sí. Osvaldo, que está en comunicación con nosotros. Déjame agregar esto antes de saludar a Osvaldo. Agregar que es el caso de un delivery en el conurbano asesinado para robarle la moto. Exactamente, de motochorros. Para robarle la moto. Totalmente. Que es el delivery, sale solo, sale a repartir solo cada noche por el conurbano y están a la buena de Dios. Desde la no es un trabajo que tenga ni seguros ni... Han tenido desde la pandemia una cantidad enorme de víctimas fatales, de robo de motos y demás. Y es un trabajo que muchos tienen como única salida hoy laboral. Totalmente. Cada vez más gente anda repartiendo cosas. Y arriba de la moto. Y arriba de una moto. Lluvia, frío, viento. Osvaldo está con nosotros. Osvaldo, Claudio Pérez, Javier Díaz, los saludamos. Buen día. Hola, buenos días. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, por tener la presencia de Manuel. Porque sinceramente, hoy nosotros lo que estamos pidiendo es para que vaya a Manuel, que le pase lo que le pasó a Manuel. Seguro. No puede tener era una excelente persona. Cuéntenos, Osvaldo, cómo fue el hecho y cuándo, cómo fue. Cuéntenos un poquitito usted también. Bueno, nosotros estábamos en víspera de vacaciones, porque yo iba a tener vacaciones en julio, y él con su pareja nos íbamos a encontrar en Córdoba. Entonces él estaba trabajando turnos, trabajaba en Urlingan a la tarde y a la noche había decidido trabajar el 3 de febrero ahí en la parte de Voz por el tema que, bueno, pagaban más. Lo que yo creo es que no se dio cuenta del tema de la inseguridad, ¿no? Realmente, cuando a mí me llamaron, lo que menos pensé era que estaba en una clínica todavía sin muertos. Es horrible, terrorífico. Nos llamó la novia. Pero bueno, la idea era esa. Él estaba juntando plata, él tenía su estudio de música, era un hombre músico perrito vegano, hacía registrar. Y bueno, él estaba al lado de casa, tenía así armado su estudio, lo habían acusado, estaba contando lecciones, tenía todo armado como para poder desarrollar su carrera, digamos, artística. Eso que hacía de los delivery era que lo empezó en la pandemia. Hoy estaba estudiando veterinaria. Se puso de novio con Verónica, que es la pareja que tenía. Y bueno, después agarró la pandemia y empezó a trabajar en delivery, que era lo que en ese momento había mucha demanda. Y lo que realmente salvó a los argentinos de poder agarrar y no poder salir de la casa, que era lo que se exponían, digamos, a estar en la calle. Pero claro, evidentemente, sí, estuvo en un lugar donde realmente no tuvo que estar. Él fue a la noche ahí en Claudio Castro y Campo de Mayo, en Villa Voz, a retirar un pedido de pizzas.
Y bueno, anteriormente había habido, era una banda de 4 delincuentes, había habido 2 que habían robado una moto a una chica, y 2 se separaron y en la otra moto se vinieron y fueron los que realmente, bueno, lo mataron a sangre fría, Manuel. Osvaldo, para recuperar un poco la historia, además suma un poquito por estar adentro del auto. 27 de mayo, medianoche, recién empezaba el 27, del 26 al 27, medianoche, él fue a llevar pizzas a una casa y a retirar. Estaba esperando en la puerta de una pizzería. Cierto. Anteriormente ya había querido robar, y el dueño le dijo al delivery anterior, entrá porque está medio peligrosa la zona. Manuel, evidentemente para agilizar, dijo no, quiero robar. Y bueno, lamentablemente se hizo salvado, pero bueno, decidió cerrar la puerta y bueno, fue víctima de ese delincuente. Trabajando un domingo, hola Oa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Trabajando un domingo para ganar más plata. Claro. Un laburante hecho y derecho. Yo acá quiero destacar en esta causa 2 cosas. La primera, la participación del padre, y la segunda, del juez Mariano González. Hizo un trabajo bárbaro. El juez de garantías de San Martín lo detuvo en tiempo récord. Hicimos un juicio rapidísimo. Lamentablemente una porquería de esta cumplía 18 años a los meses, y le dimos la mayor pena casi que tienen los menores. Pero el padre Osvaldo tomó la familia de Manu, su familia, al estudio jurídico y se lo cargó en una mochila que la llevó adelante solo. La verdad que como padre tiene que estar orgulloso el hijo donde lo esté mirando. Fue un tipo colaborativo, un tipo que se presentó, nunca tuvo problemas en nada, fue 200 veces cuando tuvimos que ir a distintos lados. Fue tapa de revista, fue tapa del diario La Nación. Él consiguió que su hijo sea recordado en el lugar del asesinato por medio de un recuerdo, por medio de la política. Yo creo que hizo tanta fuerza que hasta tuvo, seguro estoy de lo que te digo, incidencia en que se haya reformado el tema de menores, porque lo vieron muchos legisladores. Yo hablé con muchos legisladores, muchos senadores, muchos diputados por el tema de él, y la verdad que es un tipo maravilloso, Osvaldo. Ahora, uno de los delincuentes ya tenía antecedentes, si no los 4. En la casa encontraron más teléfono que Movistar. Está bien, pero digo, por que estoy mencionando, por también robo de moto. Tenía una causa vinculada a esto. ¿Por qué no estaba preso? Javi, en la casa había más teléfono que Movistar, de todos los afanos que hacía. ¿Te acordás, Osvaldo, lo que dijo el fiscal, que todos los teléfonos que tenía? No. Es una banda, a ver si me equivoco, es una banda que primero se dedicaba, era una bandita de 4, que primero se dedicaba a robar celulares y que incorporan a un menor para salir a robar motos. Y las motos las llevaban a un determinado desarmadero que tiene una determinada dirección, y ahí se vendían las motos o enteras o los repuestos. Claro, así? Esa fue la causa que quedó paralela a la causa esta, exactamente. Osvaldo, ¿qué supieron de eso? Es más, yo nunca fui a la zona, sinceramente, tantas circunstancias que siento, nunca fui a guardar el esto a través del lugar de estos delincuentes, pero en el lugar donde se hablan las motos, si no me equivoco, había un colegio. ¿Hay cómo? Un colegio. Al lado. Sí, había un colegio. O sea, en una casa delante atrás, y bueno, cuando ganaron, parte de estaban hablando de un colegio. A ver. O sea, la moto la encuentran ¿la encuentran finalmente la moto de su hijo? No, la moto no se la roban, lo que roban es ese celular, ahí lo dejan en el piso, tirado, con un tiro, están tirado en el piso donde le pegan el tiro y le roban el celular, están tirando el piso con el tiro, le roban el celular, se llevan el celular, la moto queda ahí, la moto queda ahí. Para no confundir, él se está refiriendo a la moto, que es la moto con que se robó la moto, es decir... Antes roban la moto a una mujer. Exacto. Sí. Y esa moto participa del robo. La moto y a su hijo solo le roban el celular. ¿Y le pegan? ¿Qué hay? ¿3 disparos? 3 disparos, de los cuales, uno le pega
policía también fue la primera que vino, pero también, y una vecina que se convinieron a agarrar y decir que antes que estábamos aquí, estaban viendo ayuda en el piso, y agarró, bueno, me llevaron a ir a la cárcel, a fuerza de esta mujer para la policía, porque se lo podía llevar, entonces se llevaron, y la que iba a la cárcel le dijeron, primero que tenía que tener un carnet de obra social. No, pues eso es una locura. Sí. Bueno, no hubo atención primaria y pudieron haber, la verdad, no sé si se puede haber hablado con él. Pero yo cuando fui, apenas llegué, que fueron minutos, él estaba tibio, el cuerpito estaba tibio, pero ya estaba muerto. Y Osvaldo, cuando fue la audiencia de juicio, que usted estuvo presente, ¿no? El momento de la condena. No. Vamos a ir a la de mayores. Van para mayores. Hasta ahora solamente, a ver, finalmente, un segundo, Osvaldo, para aclarar la situación. Eran dos los que le roban y lo terminan matando. Sí. Uno tenía 17 años y el otro creo que 19. Sí, era también 20, ahí, 21, muy chico, pero era mayor. Sí, mayor, 21, pero mayor. No más de 20, 21. Sí, mayor. Ustedes lograron llevar a juicio en 7 meses al de 17 años, al menor. La pena máxima era 15 y le dieron 12 años de prisión. ¿Con qué carátula? Porque esto es importante. Homicidio calificado. Homicidio calificado. De no haber sido menor, ¿qué carátula hubiese tenido? La misma, pero con una pena de reclusión perpetua, que es lo que le vamos a dar el año que viene a la persona esta. Claro, pues el tirador, ¿cuál fue identificado? ¿Fue grabado por el uso de armas? ¿Qué agravantes tenía? Le pusieron alevosía. Alevosía. Sí, por la forma. Pero el tirador, ¿cuál es de los cuatro? ¿El menor? El mayor. Bueno, el mayor. Igual en este caso son todos responsables. Es lo mismo, Eso es lo que quería que expliques. Son todos lo mismo. O sea, van dos personas a robar. Le roban el celular a un muchacho que está laburando de delivery. El que está atrás de la moto se baja con un arma, lo apunta. Lo que sea. El muchacho se resista o no, eso no importa. Se resista, guarda su herramienta de laburo, la miedo. Lo que fuera. Le pega un tiro. ¿Son los dos solidariamente responsables del delito de homicidio agravado? Son partícipes, claro. Los con dos participación, la misma pena. Sí, la misma pena. Sí. Vas a encontrar algún zafaroni que te diga que no, pero yo te digo que sí. Y hace tiempo están aplicando los jueces la coparticipación, que es lo mismo, la misma pena para el autor. Son todos funcionales al hecho, digamos, son dos motos. No te lo estoy explicando a vos, porque lo sabés, estoy explicando a la gente. Son dos motos, 4 tipos, uno se baja y lo mata, los otros se quedan en la moto, son todos funcionales. A ver, acá no hay uno más culpable que el otro, pues salen a robar y salen a matar. Si no mata a este que bajó, lo mata el otro, lo mata lo que sea. Y aquel que sale con un arma, que no es un efectivo de seguridad ni nada por el estilo, sale a matar, hay que entenderlo. En otros países, que nosotros miramos, qué barbaridad, en otro país, el que sale con un arma termina preso, pero preso, y no sale hasta que cumple la condena. Acá, bueno, pues el arma en realidad no apta para el disparo, Limán, no sabemos, qué sé yo, está un año preso, menos de un año, sale en libertad otra vez y otra vez vuelven a matar. No, esto con el lío que hizo Osvaldo no sale mal. Sí, pero acá mataron. Yo estoy hablando de aquel que lo detiene en la calle con un arma en la mano. Sí. Es un país que, no sé, me parece que fuera la ley del oeste. Sí. Y verdaderamente. Acá, Osvaldo, a ver, más allá del menor, a mí no importa que sean menores. Vos matás, tenés que ir preso, punto. Ahora cambió la ley, bueno, será otra cosa. Pero, a ver, ¿cómo quedó la familia de ustedes? Porque destruida, obviamente. Pero digo, usted, no sé, la mamá de Manuel tenía hermanos, los amigos ni hablar, la novia. ¿Cuántos años tenía Manuel? 30. Había tenido 30, una locura. Y él tenía hermanos, ¿cómo es la familia? Tiene un hermano que estaba en Italia en el momento, Juan, que es mayor que él, ahora tiene 34. Y bueno, estuvo en la universidad de Italia, que es músico. Y bueno, en este momento está en Japón porque está en el crucero. Es músico y bueno, porque viene después del fútbol. Y Manuel también era músico, soltero. Manuel también era músico, nada más que estaba en su comienzo, que estaba haciendo otros temas. Tenemos luego, o sea, los temas que tiene Paul, para todo el apoyo del estilo, armamos su música, estábamos amigos a la hora de casa, sin molestar a nadie.
y bueno, no me lo explico, pero lo que hago, bueno, es como que tenía el miedo de poder agarrar el ritmo de la música, a pesar de que la verdad que es muy difícil lograr eso, y me imagino conmigo está progresando un poquito con el tema de poder embarazado en un crucero chino, donde realmente está, digamos, retribuyendo la labor de él, porque si mi amigo es guitarrista, tocó guitarra y tuvo que aprender bajo para grabar y para ir a esta banda que está en Japón, ¿no? O sea, es un crucero chino que queda gente japonesa. Sí. No, este es un crimen que no tiene video, no tiene cámara de seguridad que haya mostrado el hecho. Sin embargo, a partir de este hecho se han movilizado mucho los chicos que hacen delivery o no. Era muy querido, Manu. Y más allá de yo, Manuel, yo me quedé totalmente asombrado, no conocía tantas amistades de Manuel, todo lo que me hablaba con anécdotas, con cosas o sea, es una persona creativa, veo que eso sobre la calle, lo agarraba, lo llevaba, lo agregaba, lo publicaba en Facebook, no, era una persona no porque era amigo, sinceramente, podría decirlo bueno, lo malo, pero realmente era una persona muy buena. Y realmente me parece que yo, como papá, tengo 63 años. Cuando yo empecé a pensar un poquito, iba a hacer mi vida, y empecé a pensar mi vida, me pasa esto. Realmente por tanta desidia, por el semillero que han dejado todos los gobiernos, todos los últimos años, el semillero de gente de este tipo, matan todos los días. Y hoy nos está yendo el foco. O sea, yo quiero que ustedes realmente me digan si no es verdad. Están yendo allá las personas esperando que maten. No están previniendo. A mí, bueno, la policía fue el primero que tuvo la puerta de casa cuando yo volvía de la comisaría, de las cosas de Manuel, todo el cuando fue de Manuel, cuando yo fui, nos hablaron de la comisaría. Volvimos a los primeros estados y nos íbamos a ir, diciendo que no iban a dar el entierro. Sí. Y bueno, realmente me parece que no, claro, yo salgo a trabajar y veo los patrulleros a la rodada, gente durmiendo, patrulleros jugando fútbol durmiendo, donde puede haber hecho como lo de Manuel, patrulleros durmiendo y que no la nadie, no hay ningún miedo, no hay respeto por nada. O sea, es una escala en donde desde el más arriba hasta el más abajo nadie importa nada. El delincuente no le tiene miedo a la policía, el policía no le tiene miedo a su jerárquico. El político no tiene miedo de mandarse la que se ha mandado en el país y no tener una represalia, porque lamentablemente nos pasa a la gente común, a la gente laborante. Yo quiero saber, ¿qué juez, qué fiscal, qué legislador le mataron a un niño en estos últimos años? No, a veces es un mundo con los niños, pero realmente es así. Tiene razón. Es un mensaje medio bravo lo que yo digo, pero es una realidad, porque es como no sentir empatía con tantos seres humanos de estos días, matando muchos niños. En Temperley. Aparte por un celular. También, lo mismo. Igual. Lo mismo. En el caso de Manuel, yo lo que creo que para mí quisieron robarle la moto y cuando dispararon le robaron lo que pudieron para salir rajando del lugar y no ser detectados, pues ya venían robando. Manuel, Osvaldo, perdón, ¿usted está preparado para ver a los asesinos de su hijo en juicio? Mira, yo tengo un concepto. Cuando a mí me dicen justicia, la justicia sería para mí tener el nuevo acá, presente, al lado mío. Yo creo que la palabra justicia, yo sé que esta gente, para que hubiese justicia, tendría que estar toda la vida presos. O sea, tanto el menor como el mayor, toda la vida preso, como para agarrar y para que uno pueda decir como papá o como familia, decir, bueno, este tipo no sale, porque por ejemplo, el menor, a los 30 años sale de nuevo. Si sale, ojalá que lo salga antes, pero sale de nuevo a los 30 años, ese tipo va a salir a matar. Pero hoy, la víctima, no se toca el tema. Hoy, por ejemplo, el tema, la víctima, como ya se murió y ya la mataron,
terminó. Ahora está en tela de juicio los presos, qué va a pasar con el preso, qué hay que hacer en la cancha de fútbol, qué hay que reeducarlo. ¿Cómo van a reeducar a una persona que en su primera etapa, en los primeros años, donde, en el aprendizaje, donde realmente quizás esa persona que lo mató Manuel fue concebida por un preso en una visita higiénica? Que yo creo que tendría que hacer un análisis en las visitas higiénicas, cuántas veces pueden pasar cosas así. Un tipo que se cría en medio de delincuentes no va a agarrar y va a tener la posibilidad de nada. O sea, ese tipo no lo puede resaltar jamás en la vida. Si en la primera etapa de su vida no pudo. Sí. Todo lo que dice es cierto. Me quedo con el tema de la empatía con las víctimas. Sí. Y con la familia de las víctimas. Y cuando, bueno, obviamente, cuando el policía, el juez, a nosotros, los periodistas, estemos en el lugar de que nos matan un hijo, Va a ser distinto. Así que yo con por supuesto que ojalá que no. Yo Osvaldo. por eso con las víctimas no discrepo, la víctima solo se la escucha y se la entiende, desde lo legal se la ayuda. Bueno, gracias y nada Osvaldo más. por el testimonio tuyo. Ahora vamos a escuchar un compañero de Manu que hacía delivery. Te mando un abrazo Sí, gigante. queremos escuchar a ver cómo se están tratando de cuidar ahora a los chicos en la calle. Abrazo grande, Osvaldo. Hasta luego. Volvió a trabajar. Gracias por haber venido. Abrazo. Un abrazo. Chau, amigo. Viste que tenía una cinta que decía Manu. Sí. La idea de aferrarse a algo, viste, aún cuando no lo tenés. Eso hay que entender también. Los jueces también tienen que A entender mí me esto, mató del lado de las víctimas. Digo. Cuando yo lo conocí a él, primero que un tipo bárbaro Viste que por tu trabajo podés tener más afinidad con uno o con otro. Bueno, yo con Osvaldo pegué una onda. Y el tipo, ahora te lo cuento capaz que parece cómico, pero lo que yo viví me hizo llorar. Dijo, ¿a quién le voy a dar ahora para que coma las empanadas? Y yo no entendía porque él estaba destrozado por la muerte. Entonces en un momento se levanta y la esposa me dice que había comprado empanadas para el hijo y las tenía en el microondas. No, Tremendo. para esa noche. Para esa noche. Hay un chico, entonces, el de 17 años fue condenado a 12. 12. Máximo era 15. ¿En Menos cuántos 12. años sale en libertad? Y ahí tenés el 2/3 de libertad condicional. 3 por 4, 12, 8 años. 23, 25 años. A los 25 años sale. 17 y 17 8, y 25 años. 25, sí. A los 25 Va a años ser un sale perfecto libertad. criminal. ¿Por qué? Porque se habrá especializado ahí adentro y tiene la chapa en la causa. Cuando vos sos un delincuente y tenés un homicidio encima, te da chapa encima. En el mundo del AMPA. Va a salir a los Adentro de la 25, va a ser otra macana y en breve. Ojalá que no, pero bueno. Vamos a hablar de las cárceles. Sí. Quiero que hablemos de las cárceles. Te tiro algo. Tiene que Porque, venir. digamos, si no nos conformamos con si no solamente nos conformamos con meter preso, con conseguir una condena, y la verdad que te pido La solución es fácil. La La solución de la cárcel es si fácil. vuelve al mismo lugar, al mismo ámbito, al mismo círculo de donde salió, Claudio, cárceles privadas es la solución en Argentina. Sí, qué Totalmente. polémico. totalmente. Totalmente. Uy, qué polémico. ¿Quieren abrir un tema ahora? ¿Tenemos al otro entrevistado? Ah, no, me tiró. Para que anoto cárceles privadas para dentro de 4 programas, porque no, me quiero preparar porque me tiró una. Me quiero preparar. ¿Quién está? Juan Pablo. Dale, Juan Pablo Leighton, bueno, él integra un grupo de motociclistas, de delivery, ¿no es cierto? También que son los que padecen todos los días estos problemas. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, acá Matías Morla, Claudio Pérez, Javier Díaz, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Vos además eras amigo de Manuel, ¿no? Sí, muy allegado. Yo cuando había arrancado con el tema de las aplicaciones en pandemia, al poco tiempo fue que lo había conocido. Yo sé que empiezo por el final, pero ¿qué pasó cuando te enteraste de que lo habían matado justamente a tu amigo, a Manuel? Y creo que es como una noticia que puede decir cualquiera de nosotros en un momento donde estás en shock y no lo podés creer, hasta que bueno, va sucediendo y cuando ves que realmente es él, es como que ahí caes, pero fue muy duro para todos nosotros, no
solo el hecho de lo que le pasó a él, sino lo que sucede día a día. Nosotros anteriormente habíamos hecho varios cortes en la provincia por el video de seguridad, que haya más protección en ciertos horarios donde hay más demanda, en ciertos barrios. O sea, básicamente nos sentamos con gente del municipio reclamando seguridad e incluso dándoles un mapeo un poco más completo en las zonas donde debería reforzarse, ¿no? Y como siempre, pasó que hubo un diálogo, pero bueno, como es el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho. Lamentablemente hasta el día de hoy seguimos igual. Te dicen que ponen más cámaras, o más patrullaje, la verdad es que no alcanza solamente con eso. ¿Vos seguís haciendo delivery? Sí, actualmente sigo con esto. Escuchame, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es el delito que más sufren en la calle? Y es el robo a... ¿De la moto o del celular? Ambas cosas. Hoy en día un delivery sale con mucho efectivo, porque incluso la aplicación te adelanta mucho efectivo. El teléfono, la herramienta, la moto obviamente. Entonces básicamente cuando te encontrás en una situación así, es como que te obligan a que des todo, ¿viste? Y es muy complicado. ¿Se juntan? ¿Qué recomendación tienen entre ustedes para actuar? Tenemos varios grupos donde nos vamos comunicando los hechos que van sucediendo en la calle y si pasa algo como el robo de un compañero, tratamos de juntarnos lo que más podamos y bueno, empezamos a dar vueltas por el barrio y empezamos a buscar la moto. Hay veces en las que se encuentra, hay veces en las que no, y nos ha pasado que básicamente la policía mucho no te acompaña, ¿no? Incluso la justicia. Yo lo que veo, Matías, a ver, vos vas a las comisarías, en muchas, ahora han sacado bastante porque las mandan a los galpones. La cantidad de motos incautadas que hay, obviamente motos robadas, ¿no? Que tienen así. A ver, ¿cómo lo solucionás esto? Porque si hay un mercado negro de venta de motos robadas, es porque hay gente que compra. El que compra, la calificación es de encubridor, ¿no es cierto? Exacto. Para mí tendría que ir preso el que robó y el que compró una moto robada, ¿o no? Y el que compró es un encubrimiento. Porque esto son todas motos manchadas con sangre, ¿eh? Sí, sí, como en el caso, bueno, de Manuel. Para mí a Manuel le quisieron robar la moto y no pudieron. El encubrimiento es escarcelable, como bien lo destacás. Acá lo que habría que hacer, que no sé si estamos cerca de inventar una nueva figura penal, digo inventar en el buen sentido, ¿no? Sí, Crear una nueva figura penal para ese delito, porque es verdad, uno la compra. Vos fijate también que muchas motos caras las compran por repuesto y tampoco tiene pena. Exacto. Sí. El delito de encubrimiento es otro temón, porque la gente no lo sabe mucho. A vos te agarran con un auto robado, vos vas manejando, o una moto robada. Vas manejando una moto robada que tiene pedido de captura, la patente, secuestro, número de cosas. Igual nadie controla, ¿no? Ni patente, ni número de motor, ni nada. Porque Pero vos controlás, te paran, controlan. Tiene pedido de secuestro de robada en San Martín hace un año. Encubrimiento. Usted anda con una moto robada. El delito va a tener una causa penal. Yo ando con una moto robada. Yo se la compré a uno de buena fe. Bueno, pero usted anda con una moto robada. Encubrimiento. ¿Qué son? 1 a 3 años, creo, 1 a 5 años. Sí, No sé, la pena es menor. Menor. Sí. Absolutamente. Si vos andás con una cosa robada. Pero si es repetitivo eso. No, eso es el primer hecho. Después El si tenés primer una hecho. condena, El segundo tenés hecho, una sí, segunda, está bien. Porque vos ves, nosotros que trabajamos todos los días con los antecedentes penales de la Ni gente hablar. que cae en un delito, el antecedente que tiene, seguro, es el de encubrimiento. Es Sí, decir, sí. ¿encubrimiento qué encubrió? ¿Una hermana que estaba mal? Lo que pasa es problemas? que salen fácil de ese delito porque todos dicen se la compré a fulanito, hacen un boleto de compraventa y con eso ponen en duda al juez. ¿Quién va a ir recorriendo la cadena de compra o recorrido de esa moto? Sí. Ahora, lo que están viviendo estos chicos, como le está pasando a Juan, que estén poniendo en riesgo su vida con cada laburo, es muy grave. Sí, yo quería volver. ¿Vos se te ocurre, digamos, cómo es que puede, qué se podría hacer? Porque ustedes están en la calle, ustedes saben cuál es la... Mucho más que nosotros conocen la realidad, porque ustedes están a la medianoche, a las 11 de la noche, con la motito repartiendo una pizza en el conurbano. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y en principio nosotros como grupo
tratamos de comunicar al cliente, al vecino, que es el que nos da el trabajo en sí, que se consume. Tomamos todos los protocolos. Tenés que llevar a lo del cliente, dar una vuelta en U, chequear los espejos, saber si no te estaban siguiendo, si es un pedido de monto grande en efectivo, tratar de que la transacción en ese momento sea lo más rápido posible, porque no sabés qué es lo que te puede pasar en ese momento. ¿Eso se lo van escribiendo al cliente por chat o se lo dicen antes? Ojo, esperame en la puerta, tratá de salir antes, no quiero quedar... ¿Eso lo van hablando con el cliente todo el tiempo? Sí, es una zona bastante complicada en la que ya hay antecedentes de que hayan robado a alguien. Yo por lo menos particularmente me comunico con el cliente, por favor esperame en la puerta que yo estoy llegando y si es efectivo que sea con el monto justo. Yo les cuento una historia que me pasó a mí. Yo vivo en el barrio de Flores hace 6 años de esto, más o menos, antes de la pandemia. Me tocan el timbre, salgo, abro, tengo una puerta, tengo un Porsche y tengo unos metros nada más para abrir la otra puerta de rejas hacia la calle, ¿no? Estaba el moto con la pizza en la mano y me olvidé la propina que la tenía a un costado. Salgo para buscar la propina, entro a casa, busco la propina, 2 segundos, 3 segundos. Cuando me estoy acercando a la puerta de reja para abrirle, estaba el pibe, que lo había visto hacía 4 o 5 segundos, pálido. Uf. Entonces me quedé y le digo, ¿qué te pasó? Me están robando, me dice. En el mismo momento. Me están robando. Entonces miro así y se le estaban llevando la moto los 2 chorros. Quedó con la pinza en la mano. Te pregunto, ¿qué le roban más a ustedes? ¿La moto o la pizza? No, la moto. La verdad que el pedido ya pasó a segundo plano. Esta es una ironía la que le pregunto porque no, nadie roba, estos tipos no roban para comer porque no tienen. Pero vos debés saber muy bien cuál es el mercado negro de las motos. ¿A dónde van las motos, digamos? Porque ustedes conocen muy bien eso. Ustedes son motoqueros. Y mayormente terminan en un marketplace. Es en el lugar donde hasta el día de hoy creo que no se puede realizar o no lo quiere hacer. Sí. El tema, yo te digo algo, Es una un cosa, tema, pero yo te digo una cosa, yo no culpo a la aplicación, sino al que va y compra algo que sabe que seguramente es robado. Porque si a vos te ponen una moto que vale 10.000 pesos, te estoy tirando una cifra cualquiera, y te la venden a 5.000. Tenés que saberlo. Debe haber uno que la compra 5.000 para chorear y debe haber uno que la compra 5.000 porque necesita laburar. No, pero vos no podés También comprar algo robado. bueno, ¿Sabés cómo ir a un desarmadero? No, bueno. Sabés que todo es robado. Bueno. Entonces sos cómplice de estos tipos. En el centro de Buenos Aires. En todos lados. Toda la vida. Claro. ¿Y? Bueno, pero no, si vos vas ahí, vos sabés que sos cómplice de todo tipo. Que el día que te pase a vos, insisto, vas a decir, hay una ¡qué cadena. hijo de puta! Insisto, hay una cadena. Hay gente que necesita laburar y por ahí, para laburar, compra una moto a 5 lucas. Mirá, hay gente que es honesta y viaja en colectivo, va caminando. O en bicicleta. En este caso Juan Pablo. ¿Qué pensás de esta discusión? Ahorra para comprarse algo, aunque sea muy barato, pero lo compra legal. A ver. Y hoy en día está muy complicada la mano en cuanto a lo económico, a los costos, lo que lleva el mantenimiento de un motovehículo. Está muy complejo para nosotros que laburamos de esto, que ponemos todo, porque básicamente a nosotros no nos dan un teléfono o una moto, nosotros nos tenemos que ocupar de todo el gasto que se hace en ese sentido. Entonces, es complicado, como yo te digo, en lo económico más que nada, y uno sinceramente evita esas cosas, ¿no? Ir a un mercado negro, conseguir algún repuesto así. Además, porque te la pueden cautar la policía y te quedaste otra vez sin moto. Sí, pero por ahí la desarman y a ellos les sirve un repuesto y esas cosas. Gracias. Entendemos. Bueno, te mandamos un... ¿Cómo es el nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan, te mandamos un abrazo. Vamos a estar Gracias, hablando Juan. seguramente mucho en estos tiempos. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Y Juan espero Pablo. que esto sea el inicio para que nosotros seamos mucho más visibles y dar también un mensaje al vecino que si vos pediste por la aplicación te avisa cuando llego, cuando salgo del local y cuando estoy llegando. Son segundos en el que me puede pasar cualquier cosa, incluso al mismo cliente. Salir rápido. Entonces, estamos en un contexto en el que pido más empatía por parte de los que consumen esto. No nos cuida el Estado, cuidémonos entre nosotros, pero bueno. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos quedan varias cosas. Tenemos
Yo vi una cosa en un canal de... ¿Vos viste eso? No. Quiero que contestes. Vi un graph. Solamente que responda, porque no creo que haya sido exactamente lo que estábamos diciendo. Yo vi un graph que dice, Morla acusa, nos sacaron en vivo en un canal, a las hijas de elegir la casa. Estábamos hablando al principio de eso vos no dijiste que las hijas eligieron la casa. Hanna. Que Hanna dijiste Hanna que es la lo que firmó. Sí. ¿Y quién eligió la casa? Bueno, eso es lo que te dije, que había polémica. Según quién eligió la casa. Según Pomargo, enviaron 3 casas para que Diego elija una, que Diego, según Pomargo, le eligió Janina con Diego. Le había gustado otra casa, pero querían que sea rápido y no estaba esa casa, entonces se quedó con esta casa. Según Janina, eso no ocurrió. Según la hermana de Diego, la que la eligió fue Hanna, que Hanna fue la que fue a ver la casa. A ver, ahí fueron todos a ver la casa y nadie se dio cuenta. Perdóname, yo te pregunto algo. Yo elijo esa casa. ¿Soy responsable de que no lo cuiden a mi papá? ¿Qué tiene O sea, que ver? una casa en la cual no tenía desfibrilador, no tenía respirador, no tenía esto, no tenía bomba de... no tenía... Son los médicos que tenían que Son armar. los médicos, Si claro. yo elijo la casa, bueno, dale, solucionemos el tema, compro la casa, pongo acá mismo. Pero Porque la- no tengo más plata, o sí tengo más plata, pero quiero ya. La casa yo no me escondo porque yo no la elegí. Si lo hubiera elegido, elegí la casa. ¿Qué Claro. me importa? Si la casa, escúchame, yo siempre digo, se puede morir un rey en un castillo porque está mal atendido o puede sobrevivir una persona en una villa de emergencia porque está bien atendido. Exacto. La casa es una pelotudez, estar discutiendo quién eligió la casa. Igual no se ponen de acuerdo porque algunos están mintiendo, porque dicen la antítesis uno de otro. ¿Por qué nadie se termina de hacer cargo de esos días? Porque, una cosa que quería aclarar, o quería preguntarte primero, antes, que es, acá en el juicio, porque la gente dice, ¿cuál es el objeto que está en disputa en el juicio, digamos? Del 11 al 25 de noviembre. Lo único que se investiga es cómo se comportaron las profesionales médicos entre el 11, que es el día que sale de la clínica, La y el externación. 25 de noviembre, que es el día que muere. Acá lo importante que es junta médica de la cual participaron los médicos y la familia de Diego y se pusieron de acuerdo de cómo llevar adelante la internación de Diego. Y cada uno asumió un compromiso. Yo me voy a encargar de tal cosa, yo me voy a encargar de otra cosa. ¿Por qué no estabas vos ahí ya? Porque yo no me quise meter en eso. Lo dejé a la familia, yo soy abogado. ¿No? ¿Qué tengo que ver como médico? No, yo me abrí. Yo la única participación que tuve ahí fue con el director de la clínica de Livo, que le dije lo que opine la familia, yo acompaño. Y nada más. Me dijeron, no, pero dijo la familia que vos vas a ser complicado, que vas a presentar un amparo para que Diego no se quede acá. Le dije, están delirando. Decime qué querés que haga. Lo que vos me digas que eligieron el total, yo elijo. Nada más. Después no fui a la junta médica porque tampoco tenía que estar en la junta médica. La junta médica fue a la casa y después de la casa pasó lo que pasó. Escúchame, ahora vamos a tener el momento 10. ¿Qué? Vamos a tener el momento 10. Todos los martes de 10 a 12 aquí vamos a estar en Dos Reyes con Matías, Claudio y yo con Matías. Y vamos a tener, además de hablar del juicio, hablar de sus historias con Maradona, con Diego, vamos a tener el momento 10. El momento 10 es un momento muy especial. Que además también lo hablamos con vos, ¿no, Matías? Exactamente. Vamos a ver un video Dale. inédito, ¿no? Sí, no, habrá salido, pero entre nosotros creo que salió, en la televisión nunca. Exacto. Vamos a verlo y Dale. después nos contás. Sí. Dale. A ver, explica qué es. Dinamo Brest, Bielorrusia. Sí. ¿Te acordás el año? El que está manejando, y fue antes de México. Antes de México. Antes Entre del Arabia. 2019. Entre Rusia. Entre Rusia. No, Esto es Bielorrusia. Eso es Bielorrusia. Entre Dubái y México. Bielorrusia.
De Dubái nos fuimos a Bielorrusia, de Bielorrusia fuimos a México, de México a Buenos Aires. Les dieron un anfibio para Sí. que entren al estadio. El que está manejando es el dueño del Manchester City y también era dueño de... El jeque, ¿no? Dice que era bueno. millonario, ¿no? No, yo estaba atrás, yo estaba haciendo el video. Ajá. ¿Se lo regalaron ese vehículo? No, él hacía armas, que el dueño de eso producía armas en Bielorrusia. Y un arma era el tanque. ¿Pero era de guerra o era de caza, más que nada? No, de guerra, ¿De guerra? estaba blindado, todo. O sea, sí, el sí, dueño sí. del Manchester City. No, es dueño de Manchester City y dueño de Lina Mobres, pero es un holding empresarial que también tiene en venta de armas. Ahí, ¿Y esto dónde es? En el estadio, Alex, ¿no? se llama. Ese es en el estadio. Sí, que, a ver, decimos anfibio porque es un vehículo, como dice Matías, de guerra, que puede ir en tierra y en agua, pero ahí está en tierra, no es que está Exacto. transitando por el agua. ¿Dónde está el agua? Acá se decía que se lo habían regalado. No. Lo que sí le regalaron ahí es un anillo de diamantes. Un anillo de diamantes. Carísimo. Que Diego decía, tengo un departamento en la mano. ¿Dónde está? No sé. Ok. En la asociación estará. También hay pelea con eso, no saben dónde está, creo. ¿Qué años? ¿El qué anillo año- de diamante que lo regalaron en Sí. Bielorrusia? Creo que no se pusieron de acuerdo quién lo tenía. O sea, desapareció. No sé porque no tengo contacto con la asociación, pero sí. ¿Y lo usaba permanentemente el anillo? Todo o- el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. O sea, hay fotos, debe haber fotos de él con el lleno, anillo. sí. No, era azul. Ajá. Y siempre decía en chiste que tenía un departamento en el dedo. ¿Cuánto tiempo lo usó? Mucho lo usó. ¿Cuánto estuvieron ahí en Bielorrusia, te acordás? No, Bielorrusia fue poco, porque después de ahí salió la propuesta de México y Diego quería dirigir ahí y le habían ofrecido ser embajador deportivo. Ajá. Entonces se enojó, para variar. Después de que le hicieron todo ese homenaje, se enojó Se fue a la y mierda. no fuimos, claro. ¿Y le avisó que se iban al demonio? Sí, porque él quería dirigir y el técnico quería que sea otro y que él sea embajador deportivo. Le dijeron eso, la Diego lo peor que le podía decir, vos técnico no, ¿para qué vine hasta acá? Todo. No, Pará. Algo que vos lo tenés ahí y lo podés decir. ¿Qué dijo Diego? A lo Diego, cuando se enteró de Se esto. vayan a la concha de su hermana. Ah. Yo voy a hacer una Nos vamos de acá, dijo. Nos vamos de acá. Nos vamos a la mierda de acá. Sí, yo tenía que poner la cara después de ese recibimiento que se iba. Para estar cerca de Maradona había que darle la razón en todo. No, yo no le daba la razón en todo. Al contrario, el que le daba la razón en todo, Diego te ponía una biblioteca, el que le daba la razón en todo tenía la biblioteca que eras empleado, morías empleado, el chofer moría chofer, y el que le discutía, pasa que salía una discusión con Diego, tenía que estar con Diego. Diego enojado era, cuando no tenía razón era bravísimo. Claro. ¿Se pelearon? No, a mí me escuchaba. Pero Vete. alguna vez habrán discutido. No, con Diego no, nunca. Pero pará, vos discutían, vos le decías algo, ¿te daba bola? Porque viste que Diego... No, Diego le decía, esto es así. ¿Y te Decía, hacía caso? No, si él me decía, él era el jefe, me decía, esto es así, es así. Claro. Pero a veces cambiaba de opinión. Mm. Y había cosas que se trababa y no, decía que no. Yo, por ejemplo, cuando fue la operación que se hizo del bypass gástrico, Sí. el jeque en Dubái le dijo, te dejo a disposición la clínica en Londres, te traigo un médico de Londres, te pongo la mejor clínica de acá, con todo lo mejor, todo, y se fue a operar con un tipo que era colombiano que estaba en Venezuela, que no sabía cuando llegué a la clínica. ¿Quién se lo había recomendado el colombiano? Él, porque se había hecho el primero, quería hacerse el segundo. Y tuvimos que ir hasta allá, que pagó todo el costo, pagó la operación, pagó todo, y sin embargo él quería hacer eso, y lo hizo como él quería. Bueno, era su cuerpo también, Era ¿no? su Y cuerpo, él- era Le su habían plata. conseguido el médico Sí, y a la sí. clínica de no Dubái sé. y un médico en Londres que hacía algo. ¿Esa que fue el dueño del Manchester City que le ofreció? No, otro, en Dubái todavía. en Dubái, Otro, en Dubái, perdón. No, en Dubái, está pero él bien. quería operarse con el colombiano. Sí. Exacto, Y Sí. se fue a Colombia a operar con el colombiano. Hacía Había lo que llamar al quería. colombiano y decir. exacto. Bueno, por eso, esa es la pregunta. ¿Cuánto hacía lo que quería? Siempre hacía lo que quería. No, pero era lógico, Diego, ¿eh? Si vos le planteabas algo y él lo razonaba, podía dar para atrás una decisión. Eso. Sí. Yo tenía la suerte de ser el último que le hablaba en las cosas, entonces, como esa suerte de vivir con él bastante tiempo o estar tan junto, capaz que vos le planteabas algo, estaba todo el día pensándolo, llegaba la noche y estaba conmigo para poder hablar de los alcances de cada cosa que él quería o no quería. Claro. ¿Cuánto estuviste vos con Maradona? Hay que decir que sos la última persona que Sí, Y sí, que lo representó. estuvo al lado de él. full viviendo desde el 2014 comienzo hasta la muerte. Y desde antes era abogado de él.
¿Desde antes cuándo? ¿De qué año? Pará, Más o menos. repetimos. Yo lo conocí a él el día que tocó Joaquín Sabina en la cancha De Boca. De Boca y llovió, o de River y llovió, no me acuerdo, creo que era la de River. ¿De River era? Y ese día lo conocí a Diego, que estaba en Devoto. Desde ahí tuvimos un Pará, diálogo ¿cómo se conocieron? por Víctor Estinfalia. ¿Pero cómo fue en la cancha o en la casa? No, en la casa. Primero fue una relación que entré a ver a Maradona, estaba ahí lleno de figuras y yo estaba atrás y no era amigo. Sí. Y después nos fuimos conociendo, fuimos avanzando, fuimos todo hasta que decidí yo ¿Y dejar... Víctor te dejó ahí en su lugar o vos? No, Víctor ya estaba en un periodo que ya no podía viajar, estaba con su bebé, con su esposa, contento. Entonces no estaba para hacer el viaje. Yo cuando decidí seguir con Diego, empezar con Diego, tuve que dejar todo. Dije, a mí se murió mi mamá y no estuve con ella porque estaba con Maradona. Había que dejar todo para estar con Diego. ¿Por dónde crees que le entraste vos a Maradona? Por el cariño. Pero se sentía cómplice. Ay, vamos cerrando, ya estamos en horario, ¿no? Ya estamos en horario. ¿Se sentía cómplice? ¿Qué sentía? ¿Que eras cómplice? ¿Te sentías joven? ¿Te sentía que...? ¿Por dónde crees que le entraste vos a Maradona? Éramos lo mismo. No, también. O le generaste también negocios. Sí, los negocios son en segunda instancia, porque también hubo gente que generó negocios. No, con Diego fuimos una relación única. Yo después no tuve un amigo como Diego. Y él tampoco creo que tuvo como tuvo conmigo. Él como anteriormente por lo que me decía, ¿no? Éramos la misma persona. Bueno, lo que pasa es que, bueno, de eso vamos a hablar un montón, vamos a hablar de Diego, el Diego íntimo, entramos y salimos del programa. el Diego que, claro, y el Diego que obviamente todos conocemos y aquel que no hemos conocido, que Matías nos va a contar seguro. Vamos a tener muchos más momentos, momentos 10, ¿no? Sí. Que vamos a disfrutar cosas inéditas. ¿No me lo ponés con audio desde el comienzo solo con audio, para escuchar la tribuna y lo que decía, lo escuchamos con audio? ¿Qué le gritaban? A ver. ¿Sorprender cada vez un tipo así o no? No, yo me sorprendía. ¿Y a él qué le pasaba? Cuando vos estás tanto tiempo con un dios así, te pensás que es humano. Entonces ya después empezás estás todo el día con él, pensás que es humano. Porque lo ves que se levanta, que va, que viene. Y cuando ves situaciones así, que te metes en un pueblito en Bielorrusia, que es un ídolo, decís con quién estoy. Tal cual. Perdón, pero, Maradona abre puertas en el mundo. Yo estuve en la guerra de Israel con el Líbano y estuve en la desconexión de la Franja de Gaza y estuve en Gaza. En Israel y en Gaza City. Foto de Diego. No solo, algunas fotos hemos visto, pero camisetas atrás diciendo Maradona. Estoy hablando de 2007, año 2007, ¿no? Messi no estaba en ese momento. Camisetas de Maradona de un lado y del otro. En Chipre, Turquía y Grecia, camisetas o la imagen en la remera de Maradona. Entonces, pues, es un tipo. No veía de Pelé, no veía de otro. Hoy que Messi está tan en auge, ¿te siguen llamando para hacer negocios con el nombre de Maradona? Igual ahora después, otro día vamos a hablar de la marca y todo eso que está stand-by. Está stand-by en este momento. Está stand-by. No están haciendo negocios con ningún nombre, ninguna marca. No, ya sé a qué te referís. Pero te referís llama... a la popularidad. Sí. Y lo que pasa es que lo de Messi va a haber que verlo una vez que deje de jugar al fútbol. Claro. Diego dejó de jugar al fútbol en qué año. Messi también tiene. ¿Cómo? ¿Diego? Diego dejó de jugar al fútbol en qué año. Sí. Y estamos en 2027 y seguimos en Messi 26, tiene digamos el mundo global, la fuerza, claro, de la tecnología. Tiene Tiene esa ventaja también. Pero me parece que es un héroe dentro de la cancha, no sé si afuera, hay que ver después cuando termine. Messi. ¿Cómo no sé si afuera? En cuanto por a personalidad, polémica, lío, carisma, hablar, pelearse, enojarse. Bien. ¿Listo? Te hago la última, pero cortita. Y bueno, empezamos. Quería que viniésemos ahora, no quería que vengamos. Empezamos más tarde, viejo. Acá, ojo. La pregunta que quedó pendiente: ¿por qué las hijas de Maradona te consideran un diablo? Porque el diablo que estuvo al lado de su papá.
No sé si piensan eso. Yo creo que el odio viene porque yo era el abogado del padre y fue el que canalicé las denuncias y la madre la pasó mal con tanta cantidad de denuncias. La pasó mal, muy mal. Claramente con Diego hicimos un montón de denuncias por lo que él creía que había sido víctima de delito. Y después Diego falleció y me quedé solo. Por eso las hermanas me quieren, que también las hermanas, si yo hubiera sido malo, no van a estar las 5 hermanas, te matan. Las hermanas hablan mal de Diego y te liquidan. Listo, terminamos. Mano a mano del viernes, con Claudio Rigoli. Sí, tenemos que... tuviste una charla con Rigoli, grabá, ¿van a tener el viernes? El viernes. ¿A qué hora? 14 horas. A las 14 horas, el viernes, mano a mano, con Claudio Rigoli, que como es tranquilo, te va a dejar hablar más tranquilo. Nosotros somos como... Somos ansiosos. Somos ansiosos. Somos ansiosos, exactamente. Somos ansiosos. Sí, lo Así batallamos. que Ahí está. en Dos Reyes Stream, por Inc., el viernes a las 2 de la tarde. En crudo, es una entrevista en crudo, no está editada. No, está Muy así como cómodo arranca, me termina. Te después. sentiste muy Me cómodo. hizo preguntas que no había respondido nunca. Uy, qué Muy envidia me da. Ahí hay más. Ahora la voy a ver para ver qué pregunta. Igual Rigoli. No como ustedes. Es un amigo, Rigoli es un amigo. Y un pero- caballero, pero no es no como nosotros. No es como nosotros. Es un caballero, Es un Rigoli caballero. serio, un Nosotros señor. somos más guarros, él es un gentleman. También más fino. Sí. Bueno, el conde Rigoli. Pará, y algo- ¿Qué? Es más grande que nosotros. Tiene Es tiempo más todavía. grande que nosotros, Rigoli. El conde tiene una Es falla. un genio. Ojalá yo Es un llegue. genio. Bueno, Lo queremos tanto. terminamos. ¿Muy incómodo no? No, ¿Viste bien? perfecto. ¿Eh? Martes que viene vuelvo. Sí, sí, no. Sí. Te digo, Tenemos una semana para... se va a buscar con la policía, si no, ¿eh? No, bueno, pero nada, vamos a ir hablando muchas Bueno. cosas, pero sobre todo vamos aprendiendo derecho, causas, historia, no solo vamos a hablar de Sí, Maradona. muchas gracias a la gente que este es nuestro primer programa de a poquito, obviamente se iban sumando, estamos viendo los otros que hay un montón. El martes que viene vamos a leer mensajes, hoy tenemos un montón de mensajes que no. nos han llegado y sí, porque no da el tiempo y a veces esta ansiedad de preguntar y demás. No nos vamos a olvidar de ustedes que están del otro lado y que nos van a acompañar. Dale. Gracias. Gracias, Matías. Gracias, Javi. Nos Gracias, vemos el Pablo. martes que viene a las 10 de la mañana.